Un aplauso al Señor. Comenzamos nuestra tercera sección. Gloria a Dios. Le compartía a Dr. Tudela cuando estábamos almorzando que hace unos años atrás, no sé cuántos años hará, unos 6 años, 7 años, porque si usted, hermana Ye, usted tiene aquí en Oasis ¿cuánto tiempo? 6 años. Cuando usted llegó aquí, no fue que yo prediqué sobre el Oasis VIP, ¿verdad? Hermana Carla, usted tampoco estaba aquí cuando yo prediqué sobre el Oasis VIP, cuando cambiamos. Ajá. No se acuerda de eso. ¿Usted tiene ya aquí cuántos años, hermana Carla? 8 años, entonces hace por lo menos unos 10 años. Tú estabas aquí y ya tú estabas aquí, ¿verdad? Cuando yo prediqué sobre eso. Que cambiamos el nombre de Centro Cristiano de Edición y pusimos Oasis VIP. Hace tiempo eso. Y que también cambiamos los colores de la iglesia y usamos el naranja, porque el naranja representa alabanza. Entonces usamos las palabras y Oasis VIP. Usamos el piso de color púrpura, que representa reino. Por eso es que todo los simbolismos en el tabernáculo tienen un significado. Y yo sé que si nos seguimos metiendo allí, ya en la conversación con el Dr. Tudela me dice que él puede venir en otra oportunidad para enseñarnos solamente sobre lo que es el sacerdocio. ¿Cuántos querrían esa enseñanza? Una bendición, es una bendición grande. Así que ya tenemos la revelación. Si usted no sabía cómo se llama su iglesia, este ministerio se llama Oasis VIP. Y no es very important people. It's very important priests. Somos sacerdotes importantes del reino de los cielos. ¿Alguien lo cree? ¡Aleluya! Así que sin más preámbulo, vamos a entrar a nuestra tercera sección. No tenemos la tarde, pero usted se lo puede tomar en su casa porque nos vamos a las 2:30. Así que gloria a Dios por eso. ¿Tú trajiste tu café? Reciban con un fuerte aplauso a nuestro querido invitado. Y antes de decirle eso, quiero que mañana usted invite a alguien para la iglesia. Cuando el pastor ponga un post, compártalo a sus amigos. Y si lo mando por WhatsApp, sálvelo en su teléfono y mándelo solo a sus amigos. Porque tenemos que hacer los que predican el evangelio de Dios aquí, en este territorio que Dios nos ha dado, sin competencia ni andar peleando por puntos doctrinales. Doctrinal points, sino que podamos predicar el evangelio de Cristo. ¿Cuántos tienen conmigo que vamos a predicar el evangelio de Cristo? El evangelio de Cristo. Así que la pastora va a estar traduciendo. They tag me. Somebody said tag. You it. Directamente desde el estado del sol brillante, the Sunshine State, al doctor Tudela. Come over, sir. Dios mío, dale fuerza en el nombre de Jesús. Thank you. Gracias.
The lunch was very, very good. El almuerzo estuvo rico. Yeah, very good, very good. Now, I'm going to try to discipline myself to kind of bring my voice down Voy a tratar de disciplinarme y bajar un poco mi voz so I can preach tomorrow. para que poder predicar mañana. We're looking forward to My it. voice usually holds up for about 3 days. Mi voz dura por 3 días. Yeah. Have you ever heard of splitting the atom? ¿Alguna vez has oído de partir el Adán? How many of you heard of splitting the atom? ¿Has oído acerca Raise de your partir el Adán? None of you have heard how to split the atom? ¿Alguno de ustedes lo ha oído? 1, 2. Do you know what I'm talking about, splitting the atom? ¿Saben lo que estoy hablando Yeah. de partir el Adán? The nuclear makeup of the universe is made out of atoms and De cells. átomos, perdón, átomos, yes. Que el mundo está hecho de muchas partículas y de átomos. Atoms. Yeah, me too. Like. Atom. Yeah, yeah, yes, absolutely. Átomos. Yeah, we got it. Dice que si pensaba que era Adán, que si pensábamos que era Adán, estamos más espiritual altos de lo que él pensaba. Átomos. The splitting of atom Cuando se rompen los átomos, is the greatest power in the universe. es el poder más grande que hay en el universo. The sun El sol is made up está hecho of fusion where all the atoms are being de split. una función donde todos estos átomos se dividieron. When you take an atom apart, Cuando coges un átomo y lo you're divides, releasing the power. vas a estar soltando el poder. It's called nuclear fusion. Y es una fusión nuclear. Now, when they make a bomb out of it, Cuando haces una bomba de eso, they split ellos lo rompen, the atom. lo dividen esos átomos, Separating the atom los separan. is the greatest power in the universe. Es el poder más grande que hay en el universo. I want you to follow me. Quiero que me sigas. Can you imagine how much power there is when you split yourself from the old atom to the new atom? ¿Te imaginas cuánto poder hay en ti cuando te separas de lo viejo y entras entonces a lo nuevo? Stop and think about that. Para y piensa un poquito en eso. The sun is constantly splitting atoms. El sol está constantemente rompiendo esos The átomos. sun is actually an atomic bomb being contained. Eso es como una bomba atómica que está siendo contenida. And if a small amount of atoms could split Y si hay bastantes de estos átomos que se and rompen, que se create separan, a whole bomb, puede crear una bomba completa. can you imagine the sun constantly splitting? ¿Te imaginas el sol totalmente dividiéndose en todo momento? Well, that's what the Son of God is doing. Eso es lo que está haciendo el Hijo de Dios. He's splitting atom. Él está dividiendo todos los átomos. That's why Paul says we preach with power. Por eso es que tenemos que predicar con poder. Y Pablo predicó The con poder. preaching of the cross Porque el mensaje de la is to cruz split atom, es que separemos esos átomos to separate the para old atom separarlos de los viejos átomos from the last atom. del último al primero. That's where the power is coming from. De ahí es que viene el poder. So when my voice hits a tempo Cuando mi voz alcance that I ese tempo, cannot contain the volume any que longer, ya no puedo controlar mi I have volumen, split an atom. es que ya he dividido un átomo. You see, when I look at you, I'm splitting the atom. Cuando te estoy mirando, estoy I dividiendo see un the átomo. old man being separated Porque estoy from viendo who el you hombre are. viejo que está siendo separado al hombre nuevo. See, that's how I see. Eso es como lo veo. I see through the eyes of truth. Veo por los ojos de la verdad. You see, I believe who you are even if you don't believe it. Yo creo quién tú eres, aunque tú no creas quién tú eres. So I don't care if you don't believe it. Y I'm no me going to preach importa. to the new man Si who no does lo believe it. crees, le estoy predicando al hombre nuevo que sí lo cree. I never touched the dead body. Nunca he tocado el cuerpo muerto. Ever heard that? Do not touch a dead body. ¿Lo has escuchado? No toques el cuerpo muerto. In Numbers chapter 6, Números capítulo it's 6. called the Nazarite vow. Es llamado el nazareno. When a man or woman, El voto nazareno. number 6, Ya, nazareno. the book of Numbers, number 6. Número 6.
It talks about if a man or woman desires to make a vow Están hablando de un hombre y una mujer si quieren hacer un voto of separation de, unto the Lord. de separación con Dios. He shall make a vow Deben hacer un voto not to touch a dead body. que no toque un cuerpo muerto. Samson Sansón took a vow cogió un voto o hizo un not to voto touch a dead body. que no iba a tocar un hombre muerto. And as long as he kept the vow, Y a lo que lo cumplía, his hair grew. el pelo le seguía creciendo. And it represents being under the covering of God. Y eso representa estar en el pacto, bajo el pacto con Dios. Remember, a woman grows her hair because she's under the covering of La her mujer husband. crece su pelo porque está bajo la cubierta de su When a man esposo. lets his hair grow, he's under the covering of God. Cuando el hombre dejaba su pelo crecer, estaba bajo la cubierta de Dios. The centurion recognized Jesus was under authority. So, ellos reconocían que Jesús estaba bajo una autoridad. And as long as you're under authority, Y mientras tú estés bajo una autoridad, your hair grows, tu pelo va a crecer. which represents you're under the anointing. So que eso representa que estás bajo esa unción. And if you touch a dead body and break your vow, Y si tocas un cuerpo muerto y rompes ese voto, you had to have your hair shaved. so tu pelo va a tener que ser afeitado. You're no longer under the covering. Ya no estás bajo la cubierta. So the centurion says, I know you're a man under authority. Y él pudo decir, el centurión, tú estás bajo He una autoridad. recognized the anointing. Porque puedo reconocer tu autoridad. It's all there, folks. Está todo ahí, amigos. If you take a vow Si coges un voto today hoy and say, I'll never touch the dead body of Adam again. y digo, no vuelvo a tocar el cuerpo muerto otra vez. I'll never touch my old man again. Nunca voy a tocar ese hombre muerto otra Are you vez. hearing what I'm saying? Estás oyendo lo que estoy Are you diciendo. making a commitment Estás that haciendo I'll un never compromiso identify myself with Adam Que again? nunca me voy a identificar con ese viejo otra vez, con ese viejo You've hombre o just viejo taken the cuerpo. Nazarite vow. Estás cogiendo un voto nazareno. So we take number 6 So, vamos a número 6 and go to Romans 6 y vamos a Romanos in 6, verse 6. el verso 6. 6, 6, 6. 6, 6, 6. That the body of sin is destroyed. Que el cuerpo de pecado ha sido destruido. Now, Paul is a Jewish person. Pablo era un judío. And even though he's writing New Testament literature, Y aunque está escribiendo literatura del Nuevo Testamento, his original language is Hebrew. su lenguaje original era hebreo. So when he's thinking the word destroy, So, cuando él está pensando la palabra destrucción, he's not going to the Greek no está yendo al griego or the Aramaic. o el arameo. He's going to the root language of what he was taught as the word destroy. Empezó a lo que él aprendió al principio de esa palabra, When you destrucción. speak Spanish Cuando tú hablas español and you're going to speak in y English, vas a hablar en inglés, you got to go back to your root tú language vas atrás a tu lenguaje original to make understanding of Para what que lo- it would mean in the English. para que lo puedas entender a lo que significa en inglés. Paul is no different. He's going to the Pablo no era Hebrew. ninguna diferencia, él fue al hebreo. So if you look up the word destroy in the Hebrew, Si buscas esa palabra destrucción en el hebreo o it destruido, means to erase as though it never existed. significa eliminarlo como si nunca hubiera existido, Vanquished, desaparecido, disappear, desaparecido. no longer in existence. No existe más. The old man does not exist. So, el viejo hombre no existe, It was vanquished. fue desaparecido, It never existed. nunca existió más. That's why we are called new creatures. Por eso es que somos llamados una nueva criatura. Even further, Más allá, the church is called a virgin. la iglesia es llamada una virgen. Do you understand where that's going? ¿Tú entiendes para dónde voy? It means that your spirit had never been touched. Quiere decir que tu espíritu nunca ha sido tocado, It has never been contaminated que by nunca ha Satan. sido contaminado por Satanás. Your spirit doesn't even know what sin is. Tu espíritu no sabe lo que es el pecado. You're a chaste virgin. Tú eres una This virgen. is why Paul said, I have espoused you unto one husband, Por eso es even que the Pablo Lord dice Jesus que Christ, he unido a un esposo, even en as Jesús, a chaste, aunque virgin. busquen, a una virgen. meaning a virtuous
Dice una virgen Wholly virtuosa committed que está santificada to abstain para que se abstenga in reservation en reservación for our one true love. para un amor verdadero. Isn't this stuff amazing? No es esto espectacular? Do you see how holy you are? ¿Sabes lo santo que eres? See, we got to keep meditating on all of these revelations. Tenemos que empezar a meditar en todas estas nuevas This revelaciones. is not a fly by revelation that you're going to forget. You got to live this out. Esto no es una revelación que va a pasar, la vas a oír y se vas a olvidar. Esto es algo donde tienes que estar y meditar. Information on Christianity comes and goes. La información en la cristiandad va y viene. But this is called the everlasting Pero esto gospel. es siempre el verdadero y siempre duradero evangelio. Meaning it lasts every day. Que quiere decir que todos los días va a All ser day. verdadero, todo el And día. when you wake up in the morning, Y cuando te levantas en la it's mañana, still there. todavía está ahí. It doesn't go away. No se va a ir. And that's how you got to live, for the just Y así es que tienes que vivir. shall live by faith. Porque el justo debe vivir por fe. Okay. The question came up on Aaron's rod. La pregunta vino de la vara de Aarón. And so they asked me if I would present So ellos preguntamos si podía aclarar una duda. my take on Aaron's rod. Lo que él piensa de la vara de Aarón. Okay. Vamos. God calls Moses. Dios llamó a Moisés He's up on top of the mountain, en la montaña and you know the story. y And sabe la historia. he says, how shall they know ¿Cómo ellos van a that you saber sent me? que tú me mandaste? He says, take that rod and Él dijo, coge esa throw it on the vara ground. It turned into a snake. y tírala al piso y se va a convertir en And una he said, now culebra. take up the snake, and it turns back into a rod. Y cuando cojas esa culebra se va a tornar otra vez en una vara. And she says, well, if they don't believe that, what am I going to do? He says, well, take your hand and put it in your chest. Entonces también le dijo, ¿y qué hago si yo hago eso y tampoco lo creen? Y le And dijo, he coge tu said- mano y ponla en tu pecho. Then he pulls it out, and it was leprosy, Y cuando la sacó estaba llena de lepra, which is a sign of sin. que es lo que significa pecado. And then put your hand back in your chest Cuando and la pull it pongas out, otra vez en tu pecho and it was healed. y cuando la saques va a estar Then sana. he says, who shall I say sent me? ¿A quién debo And ir? he says, you tell him I am that I am. Tú, quien me mandó, tú vas a decir que yo soy el que soy. So can you imagine? He's standing in front of Pharaoh, ¿Te imaginas de estar parado al frente de Faraón and he says, well, who sent you? And he says, y te va a decir quién te mandó? I am. Y tú vas a decir, That I el am. que soy, el que soy. So Yo soy el que Pharaoh's soy. hearing like, Moses must have sent himself. So, Faraón en ese momento pensó que Moisés se había mandado él mismo, que Moisés se había mandado él mismo. Yeah, I am that I am. I'm here because I Porque am. Moisés estaba diciendo, yo I'm the soy one el que that sent soy. So, Faraón lo estaba viendo como que él mismo se estaba Remember, mandando. Jesus said, I did not come of my own, my Father sent me. Y se acuerda que Jesús dijo, yo no vine por mí mismo, mi Padre me envió. And he is the great Y él es el gran. I am. El gran yo soy. Amen. So anyway, Moses has his rod. Moisés and tenía they're su going down to vara Egypt. y fue a And as Egipto. you read the story there, Si and it lees la talks historia. about Moses hands him the rod, Que Moisés le da la vara Aaron the rod, and Aaron's doing all of the miracles that are being performed by y the rod. Aarón está haciendo todos los milagros. Él llegó con la vara de Moisés. And So let's let me go- ask you something. He's doing the miracles with the stick from Moses, right? She Say just that- asked me. Yes, what? So you said that Moses gave his stick to Aaron He to gave his perform staff. the staff. Yeah, the staff Stave or to Aaron, so he will conduct the miracles. yes. Okay. They swam. Now, why Yes. is this? Because remember, Moses said, "I can't speak," Porque Moisés dijo que no podía hablar. and it angered the Lord. 'Cause Y él- he y told él- him, "I'm going to put words in your mouth," and he said, "Well, I can't speak." Porque Dios le dijo, voy a poner palabras en tu boca. Y él dijo, yo He no says, puedo "Don't hablar. worry, Aaron is coming out So ahora viene to Aarón meet you. para ayudarte. So I'm going to put my words in Aaron's mouth, So ahora voy a poner mi palabra speak for you. en la boca de Aarón y él va a hablar por ti. Now you remember, Aaron is the oldest son. So si te acuerdas, Aarón era el hijo mayor. It's Aaron, Miriam, and Es Moses. Aarón, Miriam y Moisés. And the firstborn is always to take the position of authority. Y siempre el primero es el que tiene que tomar la posición de autoridad. Okay?
So now, well, there are exceptions, like Esau was born first, Había excepciones como siempre. right? But God had already told her that there was 2 nations in her, and the younger is going to rule over. Cuando hay excepciones So en there que are exceptions. el pequeño toma la posición de autoridad. Ishmael was born first, but God Israel chose Fue- Isaac. pero Isaías fue, Because aunque el otro Hagar había nacido antes, and Sarah. Esdras había nacido antes, So Isaías. there are some exceptions. Hay algunas excepciones en la Biblia. And God gives those reasons. But Y in this Dios tiene case, razón para eso. it's Aaron's going to be Pero en the este spokesperson. caso era Aarón. Now, Aaron is not a priest yet. A ese tiempo Aarón todavía He's no not era going un to be a priest sacerdote. until Moses comes down. Él no va a ser un Which sacerdote hasta I que want you to Moisés no remind me, baje. I'm going to tell you about Moses coming down in Y the quiero tablets, que me okay? acuerden que Write cuando it down Moisés so I don't baje, forget. escríbelo para que no se me olvide. And Que you quiero, don't forget. y no te olvides cuando bajó Moisés. We'll get through this together. We got it, we got it, we got it, we got it. And we skip and everything. We got it, I got you. So, that's the story, and it's called Moses' staff. Y es llamado la vara de Moisés. They do all these wonderful miracles. Okay, now, Y esa they're vara coming hizo todos out, estos hermosos milagros. and then there's the Red Sea. It's blocking them from crossing over. Y Pharaoh está and his el mar armies rojo coming. que los está tapando porque ellos pasen y Faraón The viene. pillar of cloud and pillar of fire is keeping El Egyptian fuego soldiers from que los destroying está Israel. separando a ellos para que los And egipcios no los Moses cries out destruyan. to God. Y Moisés clama a Dios. And God said, "What's in your hand?" Y Dios le dice que está en tu mano. He says, "Lift up thy rod and speak." Y dice, levanta esa So he vara y lifted habla. up his rod and he Y él spoke. lo hizo, él The levantó Red la Sea's vara opened up. y el mar rojo se 3 abrió. months later, they're down at the bottom end of the peninsula of Sinai. Al final en 3 meses después están al final de Sinaí, They cross the Red Sea up at the donde north. está el mar rojo. They En go el all the way norte down to the bottom. bajan al final. They're far away from Egypt Están bastante lejos de Egipto. that even if another Pharaoh came around and raised up an army, they wouldn't be able to get down there. Estaban bastante lejos, que hubiera sido difícil que otro faraón que se Without levantara Israel pudiera moving llegar away al from final them. de la península donde ellos estaban. They're far enough south that the Canaanites who hear about what's going on in Egypt Pero suficiente para que pudieran can't oír raise lo an que estaba army to go down pasando, to the peninsula para que fueran abajo a la because península they donde would come estaba. up on the other side. So they're strategically and military situated. Además de que Dios los salva, también los pone en un lugar estratégicamente donde están salvos. Where the Egyptians and the Canaanites and Jebusites can't get to. Donde los canaítas y tampoco los egipcios los pueden alcanzar. So that's where God goes up and talks, Moses goes up and talks to So, ahí en ese lugar es donde Moisés sube y habla con Dios. Now, later on, Más tarde, the people are kind of concerned because Moses has taken the position of authority. la gente empieza a ponerse como preocupados porque Moisés está cogiendo un lugar de autoridad. Aaron has been given the office of the priesthood, Ya a Aarón se le ha dado la oficina o el puesto de sacerdote. and Miriam is a prophetess. Y María es una profeta. So now they look at this situation. Ellos están mirando esta The situación. tribe of Levi looks at this situation and Están says, mirando la tribu de Leví. these 3 guys took all the positions of major authority. Estos 3 cogieron las posiciones de autoridad. Who do they think they are? ¿Quién piensan ellos que son? And so they began to rebel. Y empiezan a rebelarse. So God tells Moses, it says, Moses, get 12 rods Dios le dice a Moisés, busca 12 piedras. and write the names of the tribes on it. 12, Ouch. rock, my bad. Sí, 12 varas y escribe los nombres y lo estábamos hablando, y escribe los nombres de las 12 tribus. So they didn't go get Moses' staff. No buscaron el They de went Moisés. and got one for the tribe of Levi and named Aaron on it. Ahí buscaron todas las varas y pusieron el nombre de Aarón ahí. And they laid it up before the Ark of the Covenant. Y lo pusieron al frente del arca del pacto. Now, these rods are bare. Estos varas están They're vacías. like walking sticks. Son como unos pedazos de palos. And there's no branches, there's nothing. No tienen ramas, no tienen nada. Son unas simples varas. They're cut off from the top Las and they're cut off from cortaron the bottom. abajo y arriba. So the next morning they bring it out. Y en la próxima mañana las traen las 12 varas. And
is it called Moses' rod or is it called Aaron's rod? So, ¿es la vara de Moisés o es la vara de Aarón? It belongs to Aaron, don't belong to Moses. No había vara de Moisés ahí, era la vara de Aarón. Moses still has his own staff. Moisés todavía tenía su propia vara. This represents the head of the house of Levi. Eso representa la cabeza de la casa de Leví. And Moses is not the head of Levi. Aaron is the head Sí, son dos. of the tribe Pero, of Levi. ya. So they had one. You go to Bermuda this trip. You want a trip to Bermuda? Yeah, right. So the rod So, la vara representa life within itself. vida entre ella misma. Now Jesus comes along and he uses this. Jesús viene y usa esto. Jesus says, Jesús dijo, as the Father has life within himself, como Dios tiene vida en él mismo, even so the Son también el Hijo has life within itself tiene vida en él mismo. and is able to use this to Yes. give it to whomsoever he wills. Y él tiene la autoridad de dárselo a quien He él quiera. uses Aaron's rod to Él usa identify la vara himself de Aarón para identificarse él mismo, as having life within himself. como es tener vida en él Now, mismo. once this rod produced life within itself, A cuando esta vara produce vida en él mismo, en ella misma, it was never given back to Aaron. nunca más se le dio a Aarón. It was laid up before the Ark of the Covenant Se la pusieron al frente del arca del pacto for Melchizedek. para Melquisedec. Aaron never put his hands on it again. Aarón nunca más la usó. Once it manifests that it had life within itself, A lo que manifestó que tenía vara, it vida ceased en to ella misma, represent Aaron. ya no representó más a Aarón. It represents Melchizedek, who has life within himself. Representa a Melquisedec, que tiene vida entre sí mismo. So it represents the Melchizedek priesthood. Y representa el sacerdocio de Now, Melquisedec. how all this connects, and I Cómo todo apologize esto se conecta y that I forgot to saco. bring Aaron's crown. Que se me olvidó mencionar la The next time corona I come up, de Aarón. Cuando venga otra vez, I'm going to bring Aaron's crown. voy a traer la corona de Aarón. I talked to Pastor Angel about maybe a couple of months from now, I come back up with all the garments Hablé con el pastor que quiero venir and con give a whole toda la series ropa of teachings on just y the priesthood. quiero hablar solamente del sacerdocio. I will go through the 12 stones Voy a ir sobre las 12 piedras o las 12 and tell joyas you what each stone y represents quiero decir cada piedra lo que and how they significa got their names from their y mother cómo esos nombres fueron dados por las and madres how they got set in as sons y by his cómo father Israel. aquí fueron puestos por el hijo Israel. These 12 stones Estas 12 piedras wind up in the book of Revelation. terminan en el libro de Apocalipsis. So this revelation is not an Old Testament Esta revelación no es del Nuevo Testamento, teaching. que nos It's enseñó, actually from the Old es Testament del Viejo Testamento into the New Testament, en el Nuevo the Song Testamento of Moses and the Song of the Lamb. de Moisés y el hijo, el cordero. So the city in the book of Revelation says it's got the walls or foundation of 12 stones. Dice en el libro de Apocalipsis que la fundación de la ciudad son las 12 piedras. So if you don't know what they mean in the Old Testament, how So- are you going to sing a new song? Si no sabes lo que significan en el Viejo Testamento, ¿cómo vas a saberlo acá en Revelación? That's what gets me with these theologians that Es- say, that's the Old Testament, we don't need to learn that. Por eso es que a veces me molesta un poquito cuando dicen eso es el Viejo Testamento, no tenemos que aprender eso. How are you going to interpret New Testament when you don't know Old Testament? ¿Cómo vas a interpretar el Testamento Nuevo si ni siquiera A heavenly conoces el scribe Viejo knows how to bring Testamento? out of his treasures both new and old. Porque la revelación está en los viejos y en el They nuevo. know how to sing the song of Moses Ellos saben cantar la canción de Moisés and the song of the Lamb. y la canción del Cordero. So Aaron's crown La corona de Aarón has an almond tiene como una as the almendra, medallion, como una medalla, and it has 4 almond flowers. y tiene 4 flores de Aaron and almendra his 4 sons, que representa a Aarón y sus 4 hijos, which then points to the fivefold ministry que habla entonces de los 5 ministerios: of apostles, prophets, de evangelists, profetas, pastors, and pastores, teachers. evangelistas, ministros, pastores y maestros. Apostles, prophets, evangelists, Ahí están pastors, los and 5 teachers. ministerios:
Apóstoles, pastores, evangelistas, maestros. ¿Quién se me quedó The evangelistas? fivefold ministry is to teach you how to enter in to the new man. So, estos 5 ministerios te enseñan a ti cómo entrar al nuevo hombre. Let's go back to Nicodemus. Vamos a ir atrás a Nicodemo. We're going to go into Nicodemus. Es santo, Nicodemo. So now, the candlestick is made from an almond tree, like an almond tree. El candelabro está hecho de un árbol de almendras. And this is the stem, Y esta es la vara del and there's a el knob tronco. and a bud and a flower. A knob, a bud, and a So, flower. la rama y también la flor representan. Wherever there's a joint, there was a knob. So, donde estaba esta unión, And the él branch came representa out. donde sale la rama. So there was a knob, a bud, and a flower. Y después sale otra vez ese join, ¿cómo se diría join? Y de ahí sale las flores, como esa unión. It was Esa a unión. process. Es un proceso. Now, if you study the almond tree only produces a knob in a season. So, si usted ha estudiado el almendro, solo produce ese knob, que es Yeah, donde sale las like a flores, knot solo in a una tree. vez Like a knot. en la sesión. And then that season passed, and then it brings forth a bud. Y después que esa temporada pasa, ya termina. The bud goes away and Y, produces the flower. ese donde se produce esa flores se desaparece. Then the flower goes away and produces the fruit. Y después que la flor es por temporadas y por etapas. Primero Those- aparece esto, después aparece la flor, después de la flor aparece el fruto. So those 3 stages are never at the same time in an almond Y tree. en ese árbol de almendro, estas 3 etapas que pasa con el fruto aparecen cada una distintivamente, y cuando pasa la otra muere. So not only was the miracle was that the rod was able to produce life within So, itself, el milagro de la vara era más grande porque no solo era que produció vida, una vara muerta, but it was able to produce all the different stages in its season. pero tuvo todas las estaciones al mismo tiempo, que normalmente eso no pasa con el árbol de almendra. Tenía la flor, la fruta y el ¿cómo es que se llama esa cosita donde sale la fruta? So what it No. means So what it means is that when you're in the new man, Eso significa que cuando you're estás en able el to nuevo hombre, produce eres whatever life capaz de you producir need to minister lo que at. sea que necesitas ministrar en ese momento. So you become instant, So, tú en ese momento in empiezas season or out of season. a producir en tiempo o fuera Because de you have tiempo, life within you. porque tienes vida dentro de ti. You ever heard that movie, The Man for All Seasons? ¿Has visto esa movie, El hombre de todas las temporadas? And a word fitly spoken En in due season en 2 sesiones, is like a picture en of 2 gold temporadas. with apples of silver. Es como si tuvieras algo que produce en este tiempo o en el otro tiempo en el mismo tiempo. So we have 3 testimonies here. Tenemos 3 testimonios en este We had momento. Aaron's rod, which symbolizes the almond and the Tenemos- flowers from an almond tree. Tenemos la corona que tiene el almendra y la fruta de la almendra And then o de when almendro. this is good. When he goes over here to light these candles, Cuando vienen aquí a ponerle luz o a prender las velas, the almond bud ese and donde then sale the la almond fruta, itself is the bowl. ahí es donde la almendra itself es ese bowl. When you Capullo, that's the word. so Okay. when you go through your teaching on it, you will see that the almond was the bowl. So, la almendra era ese capullo. Okay. So when he goes to light it, Cuando la va a prender, you watch this. When he goes to light it, cuando lo va a prender, he's at the exact height está a la misma altura of the almond. de la almendra. Now this wall is made of the same material as the ark. Esta pared está hecha del mismo material que hicieron el arca. In fact, each board in the tabernacle is exactly the width. Es más, side dice of the ark. que cada panel es de la misma anchura del arca, de las paredes del arca. The side of the ark is the same width as each board. Es la misma anchura, este ancho que este ancho de las paredes. If you stood in front of one board, you could see your entire self So, si te paras al frente de nada más un panel, puedes ver a tu cuerpo completo, without a seam Sí. of the next board. sin ver la otro panel. Okay, use your divine imagination. Usa tu imaginación. All of this is gold mirrors. Todo esto son espejos de oro. Gold mirrors. Espejos de oro. So now, if the candlestick
is up against that wall, y el candelabro está en esa pared. what are you going to see in the wall? ¿Qué es lo que tú estás viendo en la pared? Raise your hand if you know. Alza la mano si No, sabes. if this is standing up against the wall, El what are you going to see in candelabro the está wall? parado al frente de las paredes. ¿Qué estás viendo? You're going to see the candlestick. Vas a ver el candelabro. Now this wall over here Esta pared acá is also gold mirrors. también son espejos de oro. So if this is reflecting in this wall the candlestick, So, si esta acá está reflejando el candelabro, what's being reflected on this wall? ¿qué es lo que se está reflejando en esta pared? The candlestick. El candelabro. So now if this table of showbread Si aquí la mesa del pan is also made of gold mirrors, también está hecha de esos paneles de oro, it's being reflected on this wall. está reflejándose en esta pared And it's also bouncing y también the está image on this wall. presentando una imagen en esta pared. So some of you can figure this out. Algunos pueden pensar when esto. Aaron walks in Cuando Aarón camina to the tabernacle, para el tabernáculo, which is 15 feet, 10 cubits, que es bastante 15 pies 10 14 cubits y 10 cúbicos, is a cubit, it's a foot and a half. y 10 un cúbico cubics is es 15 un pie, feet. y un pie y medio. So it may be from that post to maybe right here. Va desde allí como probablemente hasta Give or acá, take, right? más o menos. So he's walking in here, Él está caminando and the moment his foot enters into that chamber, y en el momento que entra a la recámara, what does he see in the ¿qué es lo que ve walls? en la pared? He sees this foot Su pies, multiplied 1,000,000 times. multiplicado miles de veces. Then he enters in himself. Entra él. When he looks in that wall, Cuando mira esa pared, he sees 10,000 priests. ve 10,000 sacerdotes. He looks over here and there are 10,000 Y priests. mira para acá y también ve 10,000 Those that came sacerdotes. before him, Los que vinieron antes those de that él will come after y him. los que van a venir después de él. This is good stuff. You can do it. Look, you can do it like that. Do you see where I'm going? ¿Miras para dónde voy? Jesus knew the moment that he would enter in, Él sabía que en el momento que he él iba a would entrar, bring us in to él the nos same iba room. a traer al mismo lugar. He had this as evidence, Él tiene esto como as evidencia, an illustration, como una ilustración, that whatever happened to him que lo que iba a pasarle a would él happen to all in the también nos past iban a pasar a and todos all los in the del future. pasado y a todos los del futuro. Santo, man. So when he enters into the Holy of Holies, So, cuando él entra al lugar más alto, all the priests on the walls todos los sacerdotes entering en la in parada están entrando exactly at the same en time. el mismo momento. Not 1 second before, No uno antes, not 1 second no un after. segundo después. As he is, Como él so va, are we. somos nosotros también. Amén. Amén, amén. He took this revelation to the cross. Él llevó esta revelación a la cruz. He knew that he was the high priest Él sabía que él era el sumo and that sacerdote we were his reflection. y que nosotros éramos su reflexión. Oh God, this whole tabernacle, Todo este tabernáculo, tabernacle, todo este tabernáculo testimony era un testimonio of who he was de quién él era and who we are. y quién éramos nosotros. Now you know Ahora entiendes why God anointed it porque Dios lo ungió and why he sanctified it. y porque lo santificó. See, when it was finished, they took blood and they sanctified it. Cuando estaba terminado, cogieron sangre y lo santificaron. And then he took oil and anointed Y it. después cogió aceite y lo ungió. What does that mean? ¿Qué eso significa? When he sanctified with it by his blood, Cuando él lo santificó por su sangre, he took the revelation of his life. él tocó la Because the revelación de su life is vida. in his blood, Porque and la he vida está en put the su sangre. secret of his life inside the building. Y él lo puso dentro del Does that make sense to you now? edificio. He took the mystery of his life Tomó el misterio de su and he vida hid the secret y escondió el in the secreto tabernacle. en el tabernáculo. That's why it's called the secret place of the Most High. Por eso es que se llama el lugar secreto del más alto.
That's why I live by this revelation. Por eso es que vivo por esta If I revelación. need to know anything, I go to the Si tabernacle. necesito saber algo, me voy al If I need tabernáculo. confirmation, I go to the Y garments. si necesito confirmación, If me I voy need a la further vestidura. confirmation, I go to the Y feast. si necesito más, voy a If los I want another confirmation, Y I si go to quiero the furniture. otra confirmación, me voy a todos los muebles. I seek confirmation upon confirmation Veo la upon confirmation. confirmación después de otra confirmación y más confirmación. That's why I know I'm telling the truth. Por eso es que sé que estoy diciendo la Because I verdad. surround myself with the cloud of witnesses. Porque estoy rodeado de testigos. It's good. It's good. Yeah. So that's why the tabernacle is so important. Por eso and es que el tabernáculo es tan importante. that's why you still see it in the book of Y Revelation. por eso es que lo ves también en el libro de Revelación Measure the Apocalipsis. temple without the court. Eso es el Now, templo y sin el This cuerpo. is a warning. Esto es una I shared it with advertencia. Pastor. Y lo compartí con el pastor I'm going to unfold it by bringing the story of Nicodemus. para la historia de Nicodemo. You want me to remind me of Nicodemus? Okay. Yeah. Cuando Moisés came down. Yeah. That comes next. No yet. Yes. There was a man named Nicodemus Había un hombre llamado Nicodemo who came to the Lord by night. que vino a Jesús en la noche. And he says to Jesus, Él le dijo a Jesús, listen to the words, escucha la palabra. we. How many people are with Nicodemus? ¿Cuánta gente son como Nicodemo? ¿O están He's como- by himself. Él estaba, ¿cuántos somos? Listen to what he's ¿Cuántos son telling como Jesus. Nicodemo que están We por eso? Know that thou art a man Nosotros sent from sabemos God, que eres el hombre enviado for por no Dios. man can do these miracles Porque ningún otro hombre puede hacer lest estos God be milagros with him. a menos que Dios no esté Now con that's él. in chapter 3 of the book of John. Eso lo puedes ver en Juan capítulo 3. From chapter 1 Desde el capítulo to 1 chapter 3, hasta el capítulo how many 3. miracles do you see written ¿Cuántos in the book of milagros John? hay en el libro de Juan? None. Ninguno. There's a distance between chapter 1 and chapter 3 Hay una that John doesn't distancia record about the ministry of desde Jesus. 1 al capítulo 3 que Juan no habla mucho del ministerio de Jesús. You have to read the other gospels Tienes que leer los otros to evangelios fill in chapter para 1 que and sepa 3. lo que pasó del 1 al 3 We cuando know aparece that thou Nicodemo. art a man sent from God, because no man can do these Porque miracles. Nicodemo dijo, nosotros sabemos que eres el Hijo de Dios porque ningún otro hombre podría hacer estas cosas. What the we are ¿Y de qué, is a de group qué of nosotros Pharisees él está hablando? De un grupo de fariseos that have decided que decidieron this man is from God. que ese hombre era el Hijo de Dios. And he's doing miracles that no other prophet has done Y since él the es- foundation of the Y world. él está haciendo milagros que ningún otro profeta ha hecho desde la So fundación that del mundo. means by Eso that significa, time, en este tiempo, He's already opened the eyes of the blind, que ya abrió which los was ojos de not los seen ciegos, since the world que began. nunca lo habían hecho. A child born blind Un that niño was que healed naciera ciego, had never been done since the que se foundation of the hubiera world. sido sano, nunca había hecho desde que se fundó la tierra. He's already healed a man that was lowered in the basket. Ya había sanado a un hombre que lo bajaron del He's techo en already una changed báscula. water. Había cambiado el agua. He's already done miracles Había hecho muchos milagros so powerful tan poderosos that their conclusion was, que la conclusión era, no one's done miracles like this nadie ha before. hecho milagros así. He must be the real deal. Él tiene que ser la verdadera. The next thing is the word we. La otra es la palabra There nosotros. were many Pharisees and rulers that did believe that Jesus was the Christ. Había muchos fariseos que creían que él era Jesús, el Hijo Who de was Dios. the one that took Jesus' body down? ¿Quién bajó el cuerpo de Jesús? Nicodemus and Joseph of Arimathea, Nicodemos y José de who were Arimatea, Pharisees. que eran fariseos. And to openly Y abiertamente, identify with Jesus would exclude them from Passover si se identificaban abiertamente de Jesús, los iban a eliminar de la Pascua and the synagogue. y de la sinagoga. So there were people that really did believe that Jesus. Había gente que sí was the Son of creía God. que Jesús era el Hijo de Dios. So Jesus then Después, just begins to discuss which miracle are you referring to? Jesús le pregunta cuál milagro te estás refiriendo. Changing wine, Cambiando el vino, healing the eyes of the blind, sacando los ojos de los healing the ciegos, lame. Which al miracle, que no puede Nicodemus, caminar. are ¿Cuál you talking milagro, about? Nicodemos, estás hablando?
Do you know what Jesus says? ¿Y sabes qué Jesús dijo? You must be born again. Tú debes haber nacido You de know nuevo. why? ¿Tú sabes por qué? Because that is the greatest miracle of all. Porque ese es el milagro más grande de todos. God Dios reproducing himself Dios is the reproduciéndose greatest es el milagro miracle. más grande God que Dios. making a God like himself. Dios haciendo otro Dios como Él. Now, why is God making ¿Y por qué? You Porque Dios está haciendo like him? a ti como a Él. Como Doesn't Dios. the scripture says you are gods? Porque dice, eso es lo que Why dice are la you Escritura. complaining because I say I'm a son? O estás, of God? o estás quejándote porque dice que yo soy el Hijo de Dios. See, God the Father wants to have fellowship Dios, el Padre, quiere que with tengamos esa someone outside of relación himself. con alguien afuera de Él. And us who are outside of him Y los que estamos fuera de Él don't have the capacity to understand an infinite, all-knowing, omnipresent, y los que estamos fuera de omnipotent Él God. no tenemos esa capacidad de saber y entender ese Dios omnipotente y omnipresente. So for him to have fellowship with us, we have to understand him as he really is. So, para que nosotros podamos tener esa relación, tenemos que entender lo que Él es. So he has to make us like him. So, Él entonces nos tiene que hacer a nosotros como Él. But you can't do that by creating. Pero no puedes hacer eso creando. He's going to do it by birthing. Él lo puede hacer pariendo. So the greatest miracle is So, el milagro más grande you es must be born que again. has nacido de nuevo. Every time someone is birthed, all the angels of heaven watch God reproducing them. So, cada vez que alguien nace de nuevo, todos los ángeles del cielo están mirando a Dios reproduciéndose otra vez. But you see yourself, ¿Qué es ustedes? this woman's having this baby. Esta mujer teniendo este bebé Father's in the room watching the y baby. el papá está en el cuarto mirando al bebé. Listen to me. Escúchame. In their love that created this moment, En el amor ellos crearon este momento. both the woman and the man are joined in this one person, the Porque la baby. mujer y el hombre están unidos en este bebé. Mm. When you are born again, Cuando tú naciste de nuevo, the Father has come to see el Padre vino himself in a you. verse al mismo en ti. He's come to see Él vino a ver himself a in Él you. mismo en ti. That's why the tabernacle is made of mirrors. Por eso es que el tabernáculo está hecho de So espejos. he can see himself So Él pueda ver a sí mismo in you. en ti. And that's why you Y por eso are es the que tabernacle. tú eres el tabernáculo. So he can see himself in you. So Él puede ver a Él en ti. Each one of them boards represents someone who is upright. Cada una de esas paredes representa a alguien que está parado derecho. And you are members of that tabernacle Y and members in tú particular. eres miembro de ese tabernáculo. Okay? That's the revelation. Esa es la Now, revelación. listen to me carefully. Quiero que me escuches cuidadosamente. Being born again only allows you to see the kingdom. Haber nacido de nuevo solo te permite ver el reino. You know, Nicodemus says, what, I must climb into my mother's womb. He's using natural Porque thinking. Nicodemo estaba usando su mente thinking, how is this natural y dijo, possible? ¿cómo yo puedo nacer de How- nuevo y volver a al bom de mi How do mamá, I get back a in la my panza de mother? mi mamá? This isn't great. This is Esto what no I'm hace saying. sentido. And then he says, Y después dice, unless you're born of water and of spirit, you Así cannot no. enter the a kingdom. menos que no haya nacido God. del agua y del espíritu, no podrás ver el reino de los So, cielos. in the tabernacle pattern, Tabernáculo, los patrones del tabernáculo. when you come out of the world, you come into the outer court Cuando where vienes you del accept mundo, Jesus at the brazen altar. ok, vienes afuera, la parte de afuera que vimos antes, Then you get baptized después estás siendo at the bautizado brazen laver. en la bacina que había ahí. Thus far, the doctrine of water baptism has been a ceremony. Por eso es que la doctrina del bautismo en agua es una It has never been ceremonia, taught as a doctrine. pero no está enseñada como Do you doctrina. understand what I'm saying? ¿Entiendes lo Most que yo digo? Christians are taught, you're born again, let's get you baptized. Lo que But se they're never enseña- taught what it really means. Lo que enseñan es que naciste de nuevo, vamos a bautizarte, pero no What enseñan it lo que verdaderamente means significa. Lo que as it significa
you are going to take what is birthed in you, So, lo que significa es que tú vas a coger lo que tú Go to naturalmente water baptism. naciste y vas a entrar al agua del bautismo and wash the old man y vas a off. sacar todo eso viejo. So the only thing that stands up is the new man. So, lo único que va a quedar va a ser el Old thing nuevo had passed hombre. away. Todo lo viejo pasó. That's the doctrine. Esa es la doctrina. Everybody goes through the ceremony, Todo el mundo va por la but ceremonia, hasn't lived out the doctrine. pero no han vivido la doctrina. The doctrine allows you to enter in. La doctrina te permite a ti entrar. So the brazen laver is here, and when you believe the doctrine, Romans Cuando 6, tú crees en lo que se está Colossians, enseñando, Romanos 6 y, Colossians 1 and 2, Colosenses 1 y Ephesians 2, chapter 2, Efesios capítulo 2. you enter into this relationship that I am spirit, So, ahora entraste a esta relación de que eres espíritu and then I'm a soul. y también alma. You say, well, how do I know I have a new heart? I agree, I got a new spirit. Yo estoy de acuerdo, I'm born again. nací de nuevo, tengo un nuevo But why does espíritu. my heart feel Pero ¿por qué mi like there hasn't corazón been much change in se siente como que no ha habido un cambio suficiente? because you haven't given yourself over to believe that it's true already? Porque tú no has dado tu corazón completamente a creer que es verdad. Let me bring you to the pattern Te voy a traer a los and follow patrones the instruction. de seguir las When instrucciones. God made man, Cuando Dios hizo al hombre, he was alone, él estaba solo. right? He said it was not good for man to be alone. Y dijo, no es bueno que el I'm hombre going esté to solo. make him a helpmate. Voy a hacerle compañía idónea. Because everything else was reproducing after its kind. Porque todo lo demás ya se But for estaba Adam, he couldn't reproduciendo. reproduce after his kind because he Sí. didn't have a helpmate. Pero Adam no podía reproducirse porque no tenía una pareja. Where does the woman come from? ¿De dónde viene la mujer? Does he go back to the earth and create a woman formed from the ground? Él se fue a la tierra y creó una mujer de la tierra. If God would have taken and made a woman from the dust of the Si ground, Dios hubiera ido y creado una mujer de la tierra, she would como have never creó- had a relationship with Adam. ella nunca hubiera tenido una She relación would con have Adán. claimed her independence. Ella hubiera clamado su I independencia. have no need of you. No te necesito. I was made independent Yo, from you. yo fui hecha independientemente de ti. So what does God do? So, ¿qué hizo Dios? He goes into Adam Él va a dar al hombre, a Adán, and he pulls y saca a rib una costilla and forms a woman y out of forma una Adam's mujer parts. de una parte de Adán. Bone of my bone and flesh of Hueso my de mi flesh. hueso, carne de mi carne. Now this imagery Esta imagen is already in Adam, but because this imagery of spirit and soul is invisible, he doesn't understand ya how he's esto está, reproducing. este asunto del alma, del cuerpo y del espíritu, pero él no puede, eso como es invisible, See, no puede ver ni true entender. reproduction La verdadera reproducción is not the natural marriage, no es el it's the matrimonio, marriage of the Lamb, es el matrimonio con el where the cordero. reproduction is on the inside. Cuando la reproducción está en adentro, Take care of the inside first. guarda lo de adentro primero. Did you notice they didn't have children until after they fell? They didn't have children No until tuvieron- after they sí, fell ellos no tuvieron hijos hasta que después que cayeron because en they pecado, lost the revelation that was in them. porque perdieron la revelación que estaba dentro de And ellos. so God then allowed them to reproduce on the outside to keep that revelation So, Dios alive. permitió que se reproducieran afuera, Until porque ellos God ya would habían send a perdido true esa husband revelación hasta que that pudiera would mandar la verdad, restore the tabernacle on the hasta inside. que el tabernáculo de adentro The fuera tabernacle made restaurado. without hands. Un tabernáculo sin manos, hecho sin manos. Santo. This is so important because Es bien if you're going to importante. go to the marriage of the Lamb, Porque si vas a ir al your matrimonio spirit con el and soul cordero, tu espíritu have to get y married. tu alma tienen que estar casados. So to make this marriage pure and holy, So, hacer este matrimonio que fuera puro y santo, God then takes a new heart. Dios tomó un nuevo corazón. What does it? I'm going to take out your old heart Voy a sacar tu viejo corazón and I'm going to put in a new heart. y voy a poner un nuevo corazón. Where's that heart coming from? ¿Y de dónde viene ese corazón? It's coming from your new man, Viene del nuevo hombre, just like he did it in the beginning. como lo hizo en el principio. What does that mean? ¿Qué eso significa? Your new man is going to have to stand up and say, you have a new heart. El nuevo hombre va a tener que parar y decir, tú tienes un And nuevo the Lord corazón. said, Y el Dios dijo,
it's going to come from your own mouth. Va a venir de tu boca. If you're going to experience a new heart, it's going to come from your own Va a heart. venir de tu It's going to propia come from boca. out of you. Va a venir de dentro I de don't ti. have the old heart anymore. Ya no tengo el That viejo. old heart is gone. Ese viejo I corazón am a se fue. completely new person. Soy una persona I am completamente nueva. complete in Him. Estoy completa en I él. am spirit, soul, and body. Soy espíritu, alma y cuerpo. It's going to come from you. It's going to come out Tiene of que your new venir de man, ti, tiene que venir de tu nuevo just like corazón. it did in Genesis. Como pasó en And if you Génesis. don't get a new heart, Y si no tienes un nuevo it's the corazón, number one, you don't believe. de no crees. And if you believe but you don't speak it, Pero si lo crees y no it's lo not going hablas, to come to pass. no va a pasar. And then once it comes to pass, Y cuando ya pasa, you're going to have to keep it alive tienes que mantenerlo vivo, by reaffirming reafirmando the just shall live by faith. que yo vivo por fe, el justo vive por la fe. The key word is live. La palabra clave See, es there's la a fe. gift of faith that comes and goes. Hay un regalo de fe que viene y va, But the nature pero of la faith, naturaleza de la which fe, is the fruit of the Spirit. que es un fruto del So there are Espíritu. gifts Hay regalos, referring to the gift of faith. el There's regalo a de la gift fe, of wisdom. de There's regalo a de la gift of sabiduría, knowledge. el But regalo then del there's the conocimiento, fruit of faith. pero hay un And fruto the fruit de la of faith fe is the nature. y el fruto de la And fe es the la nature naturaleza stays. y It la doesn't come and go. naturaleza no va y viene, se queda. So the just So, el shall justo live by debe the vivir nature of de la faith. naturaleza de la fe. Do you realize this is coming straight from heaven? Y sabes que esto viene del cielo, This is coming straight from directo heaven. del cielo. This message has been in heaven, shut up until the end of the age. Este mensaje ha estado en el cielo desde el principio. Real quick, somebody turn to Daniel 9. Alguien que busque Daniel I think 9, it's in verse 24. el verso 24. 70 weeks are determined upon thy people. 70 semanas que fueron determinadas en su gente. Daniel 9, 24. 70 weeks are determined upon thy people. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Can you put it in English? No? Okay. Can somebody read it in English? Here Now, we there go. we go. 70 weeks are decreed upon your people and your holy city. 70 semanas han sido determinadas sobre tu gente y Who's tu the ciudad. holy city? ¿Quién es la ciudad santa? In the Old Testament, it was a physical location. En el Viejo Testamento era In una, the New una Testament, it's localidad the church físico. En el Nuevo is the holy Testamento city. es la iglesia que es la The ciudad holy santa. city is the bride, Son las- and the bride is the church. Eso es la iglesia, la ciudad not in santa es la Jerusalem. iglesia, la esposa. What did the woman say? I know ¿Qué fue lo que la mujer dijo? that the Jews say that we should worship in Jerusalem. Que teníamos que adorar en And the Jerusalén. Samaritans say we should Y el worship in this mountain. samaritano dijo Remember que the woman deberíamos at the well? adorar en este lugar, pero la mujer estaba correcta. Jesus said the time is coming Jesús dijo, el and tiempo viene now is. y ahora es. The moment he said now En is, el momento que dijo he ahora just es, changed the universe. él cambió el universo. What was said before that Lo que se dijo antes de eso is made null and void. ya What he's estaba now saying has cancelado. become revelation. Y lo que él out of dijo heaven, ahora, and now ahora is venía established on the revelación earth. del cielo y estaba siendo Thy establecido en la will tierra. be done Mi on Tu earth as voluntad it será is hecho en in el cielo heaven. como He también just en la pulled it tierra. out of heaven and spoke it Y here él on lo earth. tiró del cielo y From lo that tiró a la moment, tierra. Jerusalem was En not ese the momento, city of God. Jerusalén no era la ciudad de Dios. He was changing the universe. Él estaba cambiando el universo. He was creating a whole new song. Estaba creando una nueva canción. He said, for the time is coming and now is Porque el tiempo viene that y the ahora true es worshipers que los verdaderos shall adoradores worship him le in adoren spirit en and truth. espíritu y en Not verdad. in this mountain, No en esta neither montaña, in Jerusalem. no en Jerusalén, The church. la iglesia. I know this may sound strange and maybe Esto some suena- might not agree, and that's fine. Ya, y a lo mejor no But estás de there's acuerdo, a theology pero hay un that teólogo everybody is embracing called replacement theology, que meaning se está llamando una teología God de is not going to que lo replace reemplaza. Jerusalem. Que es que He's Dios not going to replace the no va a Jewish people. reemplazar a los They judíos, no va a still are reemplazar under Jerusalén, covenant. que ellos todavía God's están en still esa going to honor cobertura. that covenant. Y That Dios va- covenant is gone. ese pacto está ido He ya. taketh away the first covenant that he may establish the second. Él lo quitó para poder There is establecer no el Jewish segundo covenant. pacto. No hay un There's only un one pacto new judío. covenant. Solo hay un nuevo pacto. And a Jew has to come into the church. Y los judíos tienen que venir a ese pacto. He's got to be a new creature. Tienen que He ser una has to nueva be born criatura. again. Tiene que ser nacido There de is nuevo. neither Jew
nor No ni Gentile, judío ni gentil, but a new creature. pero una nueva criatura. And the circumcision is not of the flesh, Y la circuncisión it no is es de la of the carne, heart. es del corazón. And a true Jew is a Jew whose circumcision is a heart. Y un verdadero judío es uno que su circuncisión ha venido de su What is corazón. the circumcision of the heart? ¿Cuál es la circuncisión del It's corazón? cutting away the flesh Es cortar la that carne says you're still que te carnal. dice que todavía eres carnal. What's left after you ¿Y circumcise qué, a y heart? qué pasa cuando ya cambias el corazón o circuncisas el corazón? A new heart. Un nuevo corazón. You already have a new heart. Tú tienes un nuevo corazón. Then why am I still hearing these voices? ¿Por qué todavía oigo estas voces? The same voices I heard before I got saved. Las mismas voces same que oía voices cuando that no estaba salvo. I hear after I got saved. Y las que oigo ahora que ya estoy If those salvo. voices are not me, Pues si estas voces no soy yo, then what are those ¿qué voices? son estas voces? They're voices of demons who used to possess your house. Son las voces de demonios que antes tenían tu corazón. You remember when Jesus talked about the parable of the house being clean? ¿Te acuerdas cuando Jesús habló de la parábola de la casa que estaba regarnished siendo with new limpia furniture? y que fue arreglada con nuevos muebles? And those spirits that used to possess that house, Y los espíritus que they go poseen into esa a casa dry land, se van a una tierra and seca then they can't find y anything. no pueden encontrar What nada. does those demons do? ¿Qué van a hacer esos demonios? They come back to the Ellos van a house. volver a la casa. They want to see if you still Ellos van a ver si Or tú keeping the todavía house clean estás teniendo la and casa keeping your limpia. address and your name on that Ellos house. mantienen esa dirección y tu nombre. So what are we battling if we're not battling the flesh? Because we wrestle not against So, flesh. ¿a qué estamos peleando If si the no flesh is peleamos la carne? crucified, Si la carne está if the flesh is crucificada destroyed, y está destruida, la Then carne, what am I fighting? ¿a qué es lo que estoy peleando? You're fighting spiritual wickedness in heavenly places. Estás We peleando war against fuertes spiritual, de maldad, demonic principalities and powers. principados, demonios. Let me take you over here. Vamos a movernos acá. You need help? Sí. Okay. Ahí. Thank you, sir. This is your born again experience. Esta es tu experiencia de haber nacido de nuevo. See, he had to wear it on the outside. Él lo tuvo que usar afuera You're wearing it on the inside. y tú lo estás usando en This adentro. was on the outside. He had to take Él lo tenía que tener had to afuera. take it off every Y day. se lo tenía que quitar todos los días. You don't take off your born again Tú no identity. tienes que quitarte tu pacto de haber nacido de nuevo. You are a priest Tú eres por forever. siempre un sacerdote. There's no night and day. There's no noche y día. There's no night and day in heaven. No hay noche y día en el cielo. The night is going to flee away. La noche se va a ir. We're not called the children of the night. We're called the children of the No day. somos llamados los hijos de la sun is noche, never somos gonna llamados set los on hijos us. del día. El sol The sun no is se va a always sentar going to en shine on us. El sol Let siempre your va a brillar en countenance nosotros. shine upon us. Deja que brille sobre nosotros. Now the second identity La segunda identidad is blue. es azul. This is a special blue. Este es un azul muy especial. It only shows up in the morning and the evening. Solo se pone en la mañana y en la noche. You get up early in the morning Te levantas en la mañana when the sun cuando el sol is apenas va a salir. on a clear day. En un día claro. When that sun is just about to break over the Cuando el sol horizon, va ahí saliendo en el horizonte, you look straight up, miras arriba and that's the time when this color shows up. y este es el momento que ese color se ve así. It's called the firmament. Es afirmamento. The firmament separates the light from the darkness. Y eso separa la luz de If la you get up tiniebla. early in the morning, Si te levantas en la when that mañana moment occurs, y ese momento pasa, the light is pushing this color la luz está empujando este color westwardly. bien fuerte. And on the other side of this color Y en el otro lado de este color is darkness. hay oscuridad. This color only shows up in the evening. Y este color solo se ve en la tarde. The sun is about to go down. Ahora el sol se está It's a clear escondiendo. sky, Es un cielo claro and the light is going down. y la luz está bajando. And this blue is traveling Y este azul está viajando westwardly. para el oeste. And the dark is coming. Y viene la oscuridad.
So Jesus says, Jesús dijo, you're the children of the day. tú eres el hijo Night's de la gonna luz. come. La noche va a And venir you won't be able to work. y no vas a poder trabajar. But while you have the day, Pero cuando tienes el día, work. trabaja. Well, what kind of work, since we're supposed to cease from work? Porque tiene que haber un momento vas a parar de trabajar. Work the work of faith. Trabaja el trabajo de la fe. Cease from your own works Trabaja, and para de tu enter trabajo into his rest. y ahora entra en su descanso. So now watch, let's go back to this garment. Vamos a volver atrás a esta Now the time vestimenta. this shows, the priest, Aaron's son, goes into the tabernacle, get the two silver trumpets, So, el hijo de Aarón va al tabernáculo, and they coge las dos trompetas wait for the sun to rise and that blue to y show espera up. que se They baje blow el the sol y que trumpet, baje el and color. everybody in the camp knows the sun has risen, the day has begun. So, todo el mundo sabe cuando él suena la trompeta que el día está por comenzar. Their father Aaron is wearing this already. Y el papá, Aarón, todavía está They're waiting usando for the ya silver esto. trump, Está esperando por las They go trompetas get the de blue robe. silver y ahora buscan el azul and they lift it over his head, y lo levantan sobre and su it comes cabeza down on top of him from above. y viene de arriba para All the él. garments come from above. Todos los vestimentas vienen de arriba. Porque era You para mí. are from above. Tú eres de arriba. You are from above. Tú eres de You're arriba. not getting something from above. You are Tú no from estás above. recibiendo algo de arriba. Tú eres de arriba. So your born again experience is from above. And So, every good que hayas gift, nacido de nuevo es de and arriba. every good gift comes from. Y todo lo bueno viene Above. de arriba. So the blue robe comes down on top So, of ahora him. viene esta vestimenta y lo ponen What encima that de él. means is heaven has come down on Y man. lo que eso significa es que el cielo ha bajado al I hombre. will be done Mi on earth mi as voluntad va a it ser en el cielo como es en la tierra. is. Did you ever hear the Lord's Prayer? ¿Has Listen to oído us. la oración del We say it like we're Padre Catholics. Nuestro? We just say it like we are running through a bunch of beads. Y a veces lo decimos un montón de I veces. will be done Que on earth tu voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra. as it is already in heaven. En el cielo como en la tierra. Now, where's the kingdom of heaven? ¿Dónde está el Show us where the reino kingdom of heaven. Alguien enséñeme dónde está el Someone tell me reino de where los the kingdom cielos. of heaven. Alguien que The me lo kingdom enseñe. of heaven is not over here, El kingdom nor is it in the desert. no está en el desierto. For the kingdom of heaven is within you. El reino de los cielos So está en if the ti. kingdom of heaven is within you, So, si el reino de los cielos and está en everything in ti heaven is already y finished, todo está then terminado, you already finished. so tú ya terminaste. Your soul has to reach into the husband and draw out what your needs are. Tu alma tiene que And alcanzar I'm al not esposo y talking buscar lo que tú about a necesitas. car or a No job estoy hablando de or un a house. carro, ni de un trabajo, ni I'm de una talking casa. about the treasures of wisdom. Estoy hablando de the los treasures tesoros of de la understanding, sabiduría, del the treasures entendimiento, of counsel and might. de la consejería, del poder. Do you know what the spirit of might is? ¿Tú sabes lo que es el espíritu del poder? It has a connotation, right, of Es being una powerful. connotación Huh? de ser poderoso. What is one of God's names? ¿Cuál es uno de los nombres de Dios? All Oh, power. mighty. Todo. So you know ¿Cuál what es the uno de spirit los of nombres de might Jesús? Todopoderoso. Is given to you, so Ese you can espíritu de poder ha begin sido dado a ti. to so you can begin to experience omnipotence in small portions. Para que puedas empezar a recibir pequeñitas porciones de ese poder. Don't you know every time you overcome a temptation, you're experiencing omnipotence? Ajá. ¿No sabes que cada vez que puedes vencer una tentación estás recibiendo In una small porción portions? de ese poder? You're getting acclimated Te estás aclamando to your identity and a your tu inheritance identidad y a tu that your spirit is already fully omnipotent porque tu espíritu ya es But your omnipotente. new man is giving it to you in portions Pero el so nuevo your hombre te lo soul está can dando enjoy the en experience. cantitos para que tu alma pueda That's empezar a why experimentarlo. time was created. Por eso fue que el tiempo So fue the creado. soul So el can alma enjoy pueda disfrutar the moment el momento so you can indulge in what para que happened. puedas disfrutar lo que What está does this pasando. mean? Que esto es lo que your esto soul can then significa. take the time to sit at the table of the Lord and chew on it. So, tu alma puede sentarse en la mesa del Señor y disfrutar lo que está pasando. This is what means line upon line, Eso es lo que significa line upon encima de line, encima. precept upon precept, Precepto precept sobre upon precepto, precept, precepto here a sobre little precepto. and there a Un little. poquito aquí, un poquito allá. You're experiencing this already.
Tú estás No one has labeled experimentándolo. him. That's why God put Adam in the garden and said, Por eso fue Adam, que Adam fue puesto en el you're jardín. going to be experiencing it. I want you to put your name on it. Y quiero que pongas tu nombre en él. Le dijo, lo vas a experimentar y quiero que pongas tu Until you nombre en name él. that demon has control of you. Hasta que tú no le pongas un nombre a ese demonio va a tener control de ti. Once Adam was able to name that animal, he had dominion over it. Cuando él le puso el nombre a los animales, que Dios lo puso a cargo, él tuvo control de los animales. Once he named it, he could take dominion over it. So, cuando le puso And that was el the nombre, commandment. ya le tuvo Take control. dominion over everything in the fish Coge dominio de todo The cuando le pone fowl. nombre. El and the pecado. creeping thing upon the earth. He had to name it. Él tenía que haberlo, And until you name ponerle that un demon, nombre. Eso hasta que you tú have no no le pongas un dominion nombre over al demonio que te está molestando, no tienes Because control de once él. you name it and he shows up again, I Porque know who cuando you are. le Get out pones of un here. nombre y aparece otra vez, puedes decirle, yo sé quién You tú gotta eres name y ya him. yo te he vencido. Tienes que nombrarlo. That demon called his name out to Jesus. My name is Legion. We got many of us in Los here. demonios llamaron su nombre ante Jesús. I don't care what your name is. I know what my name is. Yo no me importa qué nombre seas tú, yo sé quién And mi nombre es. in my name, you're out of here. En mi nombre tú estás fuera de aquí. Till you name it, you don't have authority over Hasta it. que no le pongas nombre, no tienes autoridad sobre él. So now this garment, Esta vestimenta it has an embroidery work called habergeon tiene una palabra que está escrita around the en él, neck. que se Now, llama haber. habergeon is a name given to a material Es that un is nombre que se le da a un used material que se usa on garments en to vestimentas protect the neck que protege el cuello. from mortal wounds. Protege el cuello de algunas heridas mortales. And then when you see a movie, the guy puts on this metal chain link and he puts it over his head and it drapes over his neck. Okay. To keep from arrows. Cuando tú has visto estas movies que tienen estos hombres que se ponen estas capazas que tienen algo aquí de metal que los protege de que las flechas lo entren. So he's got armor to cover his Y chest. después tiene una armadura que He's cubre got su a pecho. helmet to cover Tiene his un casco que cubre su head. cabeza. But this is the most vulnerable Pero place, esta es la parte más on his vulnerable body. en el cuerpo de un and it hombre. can be a mortal wound. Y puede haber una herida Now, mortal. what does this wound do if it's inflicted on you? ¿Qué pasa con esta herida It si se le da separates aquí? your head Separa tu cabeza from your de body. tu cuerpo. Separates your head Separa tu cabeza from your body. de tu cuerpo. It separates your Separa tu head cabeza from your body. de tu cuerpo. The devils El are trying to enemigo, separate you from your el head. enemigo te está tratando de separar de tu cabeza. If he separates you from your head, you lose your identity. Si te separa de tu cabeza, pierdes tu identidad. That's what the habergeon. Y eso es lo que el averaging, este tipo And de so, material, hace. When they went out to battle, the high priest went out with the Ark of the Covenant. He was wearing his garments. So, cuando iban a la guerra, What that el sacerdote represents tenía esa vestimenta. Is that we fight not against flesh and blood, Porque no peleamos but we contra, fight against principalities sino and contra powers principales and spiritual y wickedness espíritu in de maldad high places. en los altos lugares. So put on the whole armor of God. So, ponte la Now armadura you notice completa. that the whole armor of God are La all armadura spiritual completa es connotations. todo espiritual. Righteousness, faith, the sword of the Spirit, which is Justicia, the word of God, fe, shod la the feet palabra, with the la side of espada. the preparation. It's all spiritual. Es It's todo not- espiritual. That has nothing to do with carnal military. No, nada que For ver con our lo weapons militar. are not carnal. Porque nuestras But luchas they're no son carnales, spiritual. pero son So espirituales. if you're going to fight the demons, So, si vas a pelear you're los going to have to demonios, put away the old man vas so a tener you, que poner so el you viejo can be on hombre. the same So, authority. puedes estar en la misma autoridad. See, you have authority over demons. Tú tienes la autoridad sobre los demonios. Don't rejoice because you have authority over demons. No. Rejoice that you got a new name. No te alegres que tienes autoridad That your sobre name los is written in demonios. heaven. Alégrate de que tienes un nuevo nombre. That's the power you have over Ese es el every poder demon. que tú tienes You sobre know los who your demonios. name is. Tú sabes cuál es tu nombre. That's what he was telling them. Eso Don't es lo que le rejoice that estaba you got diciendo. power over a demon. No es importante que tienes poder sobre los demonios, es que tú sabes quién tú eres. When the devil comes, submit yourself to God. Cuando el enemigo viene y dice, entrégate a Dios, ¿a qué Dios se estaba refiriendo? What
God is he referring to? a que Dios se estaba He's refiriendo. referring to the God that's in you. Él estaba refiriéndose al Dios que está And when en you ti. submit to the God that's in you, the new man, Cuando te sometes al Dios que está en ti, then you que can es el nuevo resist the hombre, devil. puedes and he will resistir flee al because enemigo y he él va a knows huir you porque are él in sabe God. que tú estás en Dios. So this priestly garment, you're doing the same thing as I am. Okay. I got you. So now, I'm gonna open this for question because I want to save the rest of this for when I come back. Que va a abrir para preguntas porque después lo va a traer otra vez. When I began to read on the linen garment, Cuando empecé a leer sobre el lino, el que estaba hecho esta vestidura, it said, and there was fine needlework of embroidery work. había mucho trabajo bien fino hecho con pequeñas agujas, But it never says what type of design it is. pero nunca dijo qué tipo de diseño It just says tenía. embroidery work. Dice que había And it says que estaba tejido fine needlework. y decía que eran agujas bien pequeñas, bien So I finas. said, Lord, what am I going to put on there? And he says, Y what's on entonces the outside? él dijo qué es lo que voy a poner, qué es lo que es afuera. Before it's on the outside, it has to be on the ¿Te inside. acuerdas que antes de que esté So afuera if you tiene que estar notice adentro? that the linen garment Si miras la vestimenta has de 12 lino, embroidery tiene 12 tejidos medallions on it. que son como medallas. From here down here De aquí hasta acá is embroidery work that represents the bells and the pomegranates. representa los fonogramas y las campanas. So where this originates De donde eso se origina, is from the spirit man. del espíritu. All the embroidery work Todo este tejido is reflected on the outside on what's on the inside. representa lo que afuera, lo que está pasando adentro. Do you know that the major difference between a man and a woman Tú is sabes only la the diferencia mayor entre un reproductive hombre organs? y la mujer son sus órganos That's the reproductivos. only major Tú sabes difference. que esa es la We have diferencia the same grande. lungs, we have the same heart. Tenemos los You mismos got two legs, corazones, I las got two mismas arms, piernas, las right? mismas manos, los mismos pulmones. So Adam could not produce a child. Adán no podía He could not producir un hijo. reproduce after his own kind. No se podía reproducir. He needed someone that had a heart, Él necesitaba a alguien que tuviera un corazón, which is a spiritual womb, que es un vientre espiritual, that would receive the seed, que iba a recibir la and semilla. in the heart En of ese the corazón de woman la mujer would reproduce iba who a he reproducir was. quién él era. For every seed must produce after his Porque cada kind. semilla se tiene que Not her reproducir kind. His detrás de su imagen. So the man is not without the woman, El hombre no es sin neither la the mujer, woman without the man in the ni la Lord. mujer sin el hombre. They both need each other. Los dos se necesitan. Let's take that from the outside and let's move inside. Vamos a ir movernos de afuera adentro. Though you have this revelation as the new man, you need a new heart to reproduce it. Aunque tú tienes esta revelación, necesitas un nuevo corazón para And you're not going to get a reproducirte. new heart unless you believe you have one. Y no vas a tener un nuevo For you corazón must a believe menos you que have no it before you creas. receive it. Porque tienes que creerlo antes de que lo puedas Did I say recibir. that? Did I say that? You must believe you have it Tienes que creer que lo tienes before you receive it. antes que lo How recibas. can you have it? ¿Cómo lo puedes tener si no lo has recibido? This is real quick. Esto es bien rápido. How can you keep the commandments if you don't have them ¿Cómo already? vas a aguantar o a tener los mandamientos si no los tienes ya? Which brings me to Moses. De esto te traje a Moisés coming down. Moses went up and received the 10 commandments. Moisés fue a la montaña y recibió Tomorrow los we're going to open mandamientos. this up. I'm going to take the 2 Mañana tablets. voy a abrir esto y that vamos are a sacar inside. los 10 mandamientos, las 2 piedras que están ahí. When he comes down, Cuando él viene abajo, cuando says, baja, I am the Lord thy God that brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. yo fui el que saqué Thou shalt have no other al gods pueblo before de me, la thou shalt keep the puebla, no Sabbath, tengas thou shalt otros not dioses kill, thou delante shalt de not mí, steal, no blah, 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 matarás, blah, blah, blah. los 10 mandamientos, la. He comes down and he breaks them. Él viene y los rompe. They never get inside the ark. Nunca llegaron al arca. He's about to go up. God says, bring me now your tablets, Ahora él tiene que volver y Dios le dice, ahora tú me traes las and I piedras. will write upon the same Y as yo I voy a did on the volver a first. escribir otra vez como antes. Now como lo remember, hice the first antes. tablets, God made them. Las primeras piedras Dios las Now the hizo tablets represent the heart, y representaban el the corazón. tablets of your heart, right? La- So when God Piedra de made tu them, He corazón. was referring to His heart, Él estaba reflejando su corazón and they broke Him. y la They rompieron. broke the heart of God. Rompieron el corazón de Dios. So God says, okay, you broke my heart. Okay, Dios Bring dijo, me your
tablets. rompiste el mío, ahora tráeme los And I'll tuyos. write the same thing. Y yo escribo lo mismo. Now he's about to go back up, Él va otra vez a subir. and the children of Israel come to him, the fathers and the Y elders lo and vieron rulers. los hijos de They said, Israel. you know what, Moses, we heard God's voice, Nosotros oímos la voz de and we're Dios still alive. y todavía estamos vivos. Who has ever heard of hearing God's voice and remaining alive? ¿Y quién todavía ha oído la voz de Why Dios should we hear his voice the second time y está vivo? ¿Por qué tenemos que oír la and voz de risk Dios dying? y arriesgarnos a que nos Whatever moramos? he tells you when you go up, bring it back down, and we will listen to you, and we will obey. Right, so lo que él te diga, tráelo All that he says, y we will nosotros obey. lo obedecemos. Moses goes back up and says, God, they don't want to come up and hear your voice. Moisés dijo, ellos no quieren And oír God tu voz. says, they have well said. Y ellos lo Because dijeron muy if bien. indeed they hear my voice, Porque they si de will verdad die. oyen mi voz, van a morir. What is that telling me? Que eso me dice. That tells me when God says, Cuando you are Dios no dice, longer the old man, Tú no eres el viejo hombre, you heard his voice. oíste su voz. The old man doesn't exist. El hombre viejo no The old man existe. is dead. El hombre está muerto. Then El God viejo comes along hombre. and says, now you are the new man. Y ahora está diciendo Dios, tú eres el Now you nuevo live in the hombre. new man because you Tú heard vives God's en el voice. nuevo hombre porque So when oíste he la voz de goes back Dios. up, So cuando él va otra vez arriba, God says, they have well said. ellos lo dijeron bien. So he takes the tablets and he starts writing, and he's telling Moses what he's writing. So, Do le you know está what the diciendo a first Moisés lo que commandment está is? diciendo. ¿Sabes cuál es el primer mandamiento? I know you don't. You know what the first commandment is? ¿Sabes cuál es What? el primer mandamiento? Love God? Yeah? Is that what it is? Yeah. Do you know, Amarás a if Dios. that was the answer, I wouldn't have asked you the question. Okay, do you know what the first commandment is? ¿Sabes cuál es el primer mandamiento? Hear, O Israel. Escucha, Israel. That's the first commandment. Ese es el primer Hear, mandamiento. O Israel. They didn't want to hear. God said, they don't want to hear my voice. Porque ellos no The first quieren oír una commandment vez. is to hear. So, la primera mandamiento es de He que escuchen. hardened their heart. Él endureció su corazón. And why couldn't they enter into the promised land? ¿Y por qué no pudieron entrar a la tierra Because they prometida? refused to hear his voice. Porque se negaron a escuchar su voz. Had they heard his voice, Hubieran escuchado su voz, they wouldn't have went into the wilderness for no 40 hubieran ido years. en el desierto por The 40 años. scripture in Hebrews says, why couldn't they enter in? ¿Por qué no pudieron Because this entrar? gospel, when it was in the Porque New cuando Testament, estaba en el Nuevo this Testamento, gospel was este the same evangelio gospel that was preached unto them. era el mismo evangelio que se le predicó a But the él. word they Pero heard lo que ellos oían was not mixed with faith. no estaba unido a So la they fe. could not enter in because an No podían evil entrar por heart la maldad del of corazón. unbelief. Do you know what one of the first things that go into the lake of fire? ¿Tú sabes cuál es una de las primeras cosas que van al fuego The en el fearful fuego, en el lago and del fuego? unbelieving Los que no is the creen first two things that go into the y el lake que of no fire. tiene temor. So God then writes on it, Hear, O Israel, Ahí the Lord escribió, thy God escucha, is one. El Thou shalt love the Lord thy que God tú with all thy amas a heart. tu Dios Do you como a know tú mismo. thou shalt love the Lord thy God with all thy heart? It's Que- not on the first tablets. que no está en la primera It's primeros not mandamientos. on the first tablets. No está en el primer He mandamiento. didn't give them a commandment because he knew they couldn't keep it. Porque él sabía que no lo podían cumplir. So the second set El segundo set becomes a promise viene a rather ser than a carnal law. más una promesa, So más this que is una how it ley. reads. Y así es como lee. Thou shalt love the Lord. Tú debes amar a Dios. In other words, you are going to love the Lord. O en otras palabras, vas a amar You a will Dios. not kill. You are not going to steal. You're not going to covet. You know why? Because I'm going to give you a new spirit Porque that te will voy a love dar me, un nuevo that will espíritu not steal, que te that will va- not covet. Que me va a hacer que ames a It's Dios. written in Está you. escrito en ti. So it's not a carnal commandment. Eso no es un It is mandamiento a spiritual carnal, being. es algo espiritual. Do you get that? ¿Lo How can entiendes? you keep the commandment ¿Cómo if you puedes- don't already have it? ¿Cómo puedes cumplir un mandamiento If si you no lo wash the tienes? car and the child, you tell the child, Si keep lavas el carro, the car clean. le dices You a have tu to hijo, give it to them clean. Mantén Tell el them, carro keep it limpio, clean. tienes que dárselo All right. limpio Here's para poder another one. decirle que lo mantenga limpio. Keep yourself unspotted from the world. So, mantente libre del mundo. So what kind of bride is he coming for? ¿Para qué tipo de novia él viene? A one without spot. Una que no tenga manchas. So you must already be without spot So or that means wrinkle. que quiere decir que tú tienes que Keep estar yourself already sin ninguna mancha. in the love Porque of él está God. diciendo que te mantengas sin mancha. See, it's not a carnal commandment. It's become a No promise. es algo carnal. And the moment you Es una believe it, the promesa. Y promise en el is momento fulfilled que tú in lo you. crees, se convierte en una promesa y se convierte en ti. All right.
It's 2 o'clock. We're going to close. Vamos a But cerrar. before we do, I want to open it up for questions. Pero quiero que si alguien tiene alguna And pregunta, I hope you do ask questions. y yo espero que preguntes. Because I'm going to stay here until you ask a question. Porque si no, me voy a quedar aquí hasta que alguien me pregunte algo. Oh, see, they're quiet now. Okay, I'm going to point someone. Yes, sir. Thank you. Get the mic. You good? So I think a common question for new believers and old is what ended up happening to the Ark of the Covenant after the Old Testament. I guess that's a question that maybe you could answer, having studied this so much. So Yeah, what ended up happening to the Ark? The post ark Jesus? is the. Okay, Juan. John preguntó que él cree que es una pregunta común, que qué pasó después del Viejo Testamento, qué pasa, dónde se registra qué ha pasado con el arca de pacto. The answer comes in 2 parts. La respuesta viene en dos partes. The study of the ark is my first PhD El thesis. estudio del arca fue mi primer doctorado. My second PhD Mi segundo doctorado is the thesis on the garments. fue en las vestimentas. And my third thesis, PhD thesis, which I hadn't handed in, is on the Melchizedek priesthood. Y It's all about después Melchizedek. el tercero es en el orden de Melquisedec. So my study Mi estudio on the Ark of the Covenant goes like this. en el arca del pacto va así. The Ark of the Covenant, this is one of the El reasons ar- about el- it is the focal pacto- point of everything that God is doing. Es el foco principal de todo lo que Dios ha Without the hecho. Ark, the tabernacle has no el, function. sin el arca no hay función del If tabernáculo. the Ark is not in the tabernacle, Si el they arca can't no make an está, atonement. no está el It has to be tabernáculo, in the Holy of tiene que Holies. estar en el lugar santo. So the Ark became the very focus. That's why he built it as the first piece of Vino a furniture. ser el primer punto importante, o focos, los focos más importantes. It's the first piece of furniture made. Es la primera pieza de mueble que se hizo. It's the last piece of furniture when Jesus enters in. Y es la última cuando Jesús entra. The Ark is the first and the last. El arca es el primero y el último. The Ark is a person. El arca viene a ser una persona. It's the person of Jesus Christ. He's Es la the persona Alpha de and the Jesucristo. Omega, the first and the El last. alfa, el omega, el And you get principio y that el from fin. following the instructions. Y eso lo puedes conseguir siguiendo las instrucciones. So in the Jewish mind, En the la Ark mente is de the los very judíos, focal point es of el God foco. being in Israel. De los judíos es que el arca es donde está Dios. So when they put the Ark in the tabernacle, Cuando lo God pusieron en came el off the tabernáculo, mountain Dios vino de las montañas and came and dwelt among men. y habitó con los hombres. So when the cloud moved, Cuando se movió, they covered the Ark and they moved the Ark. ellos cubrían el arca y And movían el arca. 3 days later, the camp is now marching to follow the cloud 3 Y ahora days ahead of están them. siguiendo la nube 3 días después con el arca So cubierto. when the cloud stops, Cuando se para la they nube, put the Ark down ellos ponían el arca abajo and then they reassemble the tabernacle y venían y volvían y formaban el tabernáculo around the Ark. alrededor del arca. They don't put the tabernacle together and then move the Ark in. Ellos no ponen el Wherever the cloud tabernáculo y stops, después mueven they el build the arca. tabernacle Ellos around it. hacen el tabernáculo o sea, ponen el arca y después construyen el tabernáculo alrededor de ellos. See, once it was built, they Cuando- brought the Ark in. Después que fue And set the veil construido, up. pusieron But el from arca then y on, pusieron el wherever the velo. Ark stopped, Pero ahora they put the donde building around quiera it. que ponen el arca, ponen el So the tabernáculo. Ark has preeminence in the history of Israel. Y el arca tiene mucha importancia. So there was a wicked En la king vida de los Saul israelíes. and his son Jonathan, En esta and Jonathan, Eli the dice, priest, which was a y wicked Elías, priest, ajá, que and era his un 2 predicador, sons, un Hophni and profeta. Phinehas. And they went to battle with the Philistines. Y and pelearon con los some filistinos. of you know the story. The ark was taken by the Y Philistines. los filistinos cogieron el arca. Saul died, Jonathan died, Murió Eli's 2 Saúl, sons David died. y los hijos de Eli se And one murieron. of the sons Y was uno de los married to a hijos woman, estaba casado con and una she was mujer pregnant. y ella está embarazada. So when the news came that they all died, Cuando vino las noticias de que she ellos went todos se into habían labor and she delivered a muerto, child. ella tuvo fuente a parir y and tuvo they el named the bebé. child after that event, Y le pusieron el nombre por ese evento, Ichabod, Icabod.
the glory of God has departed from Israel, que quiere decir la gloria de Dios se ha departado, se ha alejado de Israel, for the ark is taken. porque el arca fue cogido. So you can see how important So, the tú function sabes of the ark ahí is. cuál era la importancia del arca. Once it was set in the Holy of Holies and the veil came down, Cuando ya el velo cayó and the two tablets, y las dos were piedras, los the mandamientos, second set el segundo was set in there, estaba dentro del arca. we only find out what was written on it in the book of Deuteronomy. Solo encontramos lo He que está never comes escrito. down and reads it to them because they didn't want to hear it. Nunca más se escucha So he en never read it to Deuteronomio them. porque nunca lo leyeron más. So when Moses, on the 40th year in the wilderness, on the En last el month, 40 años, en el último Aaron en el and Miriam desierto, have died. o sea, ya se Moses murió is the only one Aarón that's y alive Miriam y solo está that vivo came out of Moisés. Egypt. Vinieron de Egipto, All the children that were 17 years and younger, todos los que eran 17 años y and más those who were jóvenes, born in the wilderness are the only ones y alive. todos los que They are nacieron the children. son los únicos que están vivos, son los God then hijos. tells Moses, come up, Dios le dice a Moisés, get the ven, tablets now, read it to the children. coge esos mandamientos, Because I'm going to léeselo a los, make a covenant a with los the hijos, children, porque ahora voy a hacer un pacto con not los hijos, like the covenant I made with their fathers no como lo hice con sus padres when I brought them out of cuando Egypt. los saqué de Egipto. But this is the covenant Pero este that I es will el make pacto with them, que haré con ellos, and it shall be upon y debe ser their heart. en sus And they corazones. shall meditate on Y it when they deben go in and come out. meditar The en él cuando moment he entren y said salgan. that this covenant should be on the heart, it became the new covenant. Y en el momento que él dijo que este pacto debería estar en su corazón, se convirtió So en un nuevo pacto. So the new covenant was the second set when Moses came down the second time. It was the new covenant. Era un nuevo mandamiento. But they cuando didn't want to bajó. hear it. Pero no los quisieron And if they escuchar. couldn't hear, they couldn't have faith. Y si no lo And escucharon, if no they didn't tenían have faith, fe. they couldn't believe that they were. Y si no tenían fe, no podían creer que ellos tenían. Which makes me Con lo come que me to the hace conclusion, pensar a la conclusión the greatest doctrine que de la in the gran New doctrina Testament is en the el Nuevo- doctrine of faith. es la fe. La 'Cause that's the doctrina only más thing that grande del Nuevo produces Testamento righteousness. es la fe, porque la fe es lo único que produce la, And no la other verdad. doctrine can manifest or be completed So, ninguna otra doctrina puede manifestarse o ser completada without being mixed with faith. sin que se mezcle con la fe. If you take faith out of the picture, the Si doctrine sacas la fe de la doctrina is a letter of the word. It's no longer es the una spirit of the palabra word. ya, no es algo espiritual. Okay, then. So he comes down and from this mountain and he says, God's going to make a covenant with So, you, él baja not y le like he dice, made with his fathers. Dios va a And hacer this un covenant pacto will con be on your heart. ustedes y este pacto va a ser establecido en sus corazones. So the moment it became the new covenant, it went into the Holy of Holies, and So- the veil come down because the ark is the new creature So, en ese momento el velo rompió who y has el the arca law se vivió written la on the nueva tablets of his criatura, heart. First and tiene- Second Corinthians. que está en Segunda de Corintios Yes. y Primera de Corintios. So what happened to the ark? So, ¿qué pasó con el arca? Well, the ark got taken by the Philistines, El and arca fue cogido por los filisteos I hope you know this story. y espero que sepa la respuesta. Saul has died, Eli has died, Se Jonathan murieron todos died, esta David gente. becomes king. Y David viene a David ser is a el rey. king for 40 years. David fue un rey por 40 años. Somebody runs into the temple, into his castle, and says, Alguien va a su We have found the castillo ark. y le dice, hemos encontrado el arca. "It's in Abinadab's house." Estaba allá, He said, "Let's go get it." vamos a buscarlo. So he goes and gets it. You know the story about the card and So, va Uzzah y lo touching it, busca y so el forth que lo and so tocó on. y se murió y son. And David brings it. Y él lo trae, David. He doesn't bring it back to the tabernacle. No lo trae para el He tabernáculo. brings it into where his castle is. It's Lo called trae Mount Zion, the en- city of en David. la monte de Sinaí, que es la ciudad de Mount David. Zion is right next to Mount Y Moriah. está al lado del monte Moriah. Merari. Mount Zion is 100 feet taller than Mount Y es más Moriah, alto, 100 where David más is in alto his que Moriah. castle, and he could look down on Mount Moriah. Y David está más He alto. writes a puede psalm mirar al on the otro. city of the north, Y en the la city of the ciudad king. del norte, la ciudad del rey. So David knows that the David ark sabe. has a possibility of being taken again. Él sabía que el arca podía So he haber sido doesn't bring it tomado. to Gibeon where the tabernacle So, was él in no lo Shiloh. trae donde está el tabernáculo. He puts it in his castle, Lo pone en su castillo and he puts a tent around, and it's called the y tabernacle lo of pone David. en una campaña, Has en una no tienda, furniture. en una tienda con sin Has muebles. no outer court. No tiene lo de afuera. Now David has a Gentile army. Hittites, Él tiene su Jebusites.
they see David offering sacrifices Y ellos empiezan a ver que David God está ofreciendo sacrificios a Dios every day. todos los días. He sets up worshipers to worship God from the rising of the sun to the Y él going down of manda the a same. adoradores a que lo He has adoren desde la prophecies mañana going hasta la on all tarde day y long. profecías He's got haciendo. songs being written all day están long. escribiendo And he's canciones got y scripture salmos being read all y day long. escritura From the siendo rising escrita. of the sun to the Desde going que se down. sale el David sol has hasta donde worship se going pone. on in the city of David David. tiene gente adorando y sirviendo desde que se pone In front of the desde que sale el sol tabernacle of al David. frente del tabernáculo de David. Where all the Gentiles are watching this Donde man love todos los God. gentiles están viendo que este hombre ama a Dios. It's prophesying that the Gentiles are going to come in Es without profetizado having to use Moses' tabernacle. que los gentiles van a entrar sin haber usado el tabernáculo de Moisés. We're going to use faith Vamos a usarlo and por not fe the law y no la ley to come into the presence of para God. venir a la presencia de Dios. So David So David wants to build a temple. quiere construir un But templo, God says you can't build a temple because pero your hands are too bloody. Dios le dijo que Your sus son manos estaban muy, is gonna build muy it, sangrientas but you're y gonna lo va- draw the blueprints. y lo va a construir tu So hijo, when pero you tú read lo vas a First dibujar. Chronicles chapter 28, Primera de Crónicas, capítulo it's 18. a recording of how David puts the blueprints together and Y hands ahí it to está como Solomon. David hace ese blueprint y se lo pasa a Salomón. And the key words to David to Solomon Y la palabra clave que él le pasó a su hijo is Salomón see that you build it according to the pattern. es mira que lo Don't add sigas y anything que to it. que lo construyas de Don't acuerdo diminish a lo from que it. te estoy entregando, Where's los David patrones. getting No this le from? quita ni He's le getting it from añade. the book of the law. Y está hablando del libro de las leyes. So when Solomon writes, So, cuando Salomón forsake not the law of your mother and the instructions of your father, Cuando he's escribió- referring to First Chronicles 28. está hablando de Primera de Crónicas cuando dice que olvides la ley See, de tu everything- madre y tu padre. That's good. See, everything is woven together. Todo está tejido junto. When I made this, Cuando hice esto, there's not one thread broken. no hay ni una rota. It's all made from one thread. Todo está hecho de una sola. The blue El azul is not broken. no se rompió. The blue, purple, scarlet, and white Cada uno de ellos se is not hizo. broken. It's interwoven and interlocked Todo se together. tejió junto. Each thread is woven with a gold thread around it. Y todo está rodeado took me con, 3 months con to una make tira this. de oro. Y me tomó 3 meses hacerlo. It would take me 20 to 30 minutes just to do 2 runs. Me tomaba como 20 So it minutos took me a long time solo to hacer make that. una línea o dos. And this is when Jesus said the scriptures cannot be broken. Por eso es que He's Jesús getting dice that from this ephod. que eso no puede ser, la Now, palabra no pueden ser The rotas. way this works, Como esto funciona es all the threads start que todo at the right hand side. todo empieza desde el lado, del Down, lado they come up, they go derecho, down, abajo, they come up, arriba, down, abajo, come up. arriba, abajo. And this last run that Y comes la down última que viene, que baja, is Jesus. es Jesús. All these represent the prophets. Y todo esto representa The Spirit profeta. came down upon a man, El Espíritu the vino sobre Spirit un went hombre back up. y volvió arriba. Another generation came, the Otra Spirit came generación down, pasó, and the Spirit el Espíritu returned to bajó, whom it came el from. el Espíritu Up and subió, down up until and down, arriba y Jesus abajo, comes. hasta que Jesús vino, and the Spirit comes down but never returns. pero el Espíritu So when John the Baptist said, who you see the Spirit descending and not returning, por eso the same fue que as the Juan el Son of Bautista God. preguntó, So ¿por what qué el does he Espíritu do? baja y no desciende? He then goes through the law and the prophets and fulfill every scripture después Jesús in the viene Old y Testament completa todas while las he leyes. is returning back to his Father. Cuando él regresa donde su padre. So the ends of the thread So, los are finales tying to the beginning of the threads. so, el principio, The el ephod final is the está alpha junto. and the Porque él es omega. el principio y el When final. John is being introduced to Jesus, Cuando he Juan introduces introduce a himself Jesús, as I am él se the introduce alpha and the como omega. yo soy el I alfa am y the el omega, first and the que last. soy I'm el the primero beginning y el and end. último. He's telling John, I am the ephod and the breastplate. Él lo está diciendo, soy el principio y el final. So you got to know the whole story about the ark. Tienes que saber la historia completa So de you la got to arca. start it from the beginning
and work through all the laws and the Tiene que prophets ir por todas until las Jesus leyes, por comes. todas las When profecías hasta Jesus que comes, Jesús viene. He is the real ark, Y and entonces then I can Jesús, see y ahora that viene, through the Gospels He is fulfilling y the type and puedo shadow. mirar que He Él is the está Alpha and cumpliendo Omega. todo. Él He es is the Alfa. candlestick. He Él is the es el table of the candelabro, Lord. Él He es el is the templo, golden altar. Él es el He is my altar de brazen oro, altar. He is Él my es el cross. lugar He de is my expiación. throne. He Él is es my mi reino, salvation. Él es mi He is salvación. all and all. Él es todo y más. I'm going to give you a bomb. Te I'm voy going to a split an dar atom una here. bomba y I'm going to You see in those gold mirrors? ve estos those paneles gold de mirrors, oro, estos there's a espejos de priest. oro. There's a priest in every section Hay un sacerdote bouncing en its image. cada. And what en cada separated this panel. room from those rooms in here that had silver sockets. Y lo que los separa son estos. So when I'm looking in those walls, Cuando estoy mirando en I'm esas seeing a paredes, priest, estoy mirando un I'm seeing a sacerdote, candlestick, I'm estoy seeing viendo un a table of candelabro, showbread. estoy mirando And la then mesa beyond del that, I pan see another priest. y veo allá otro A golden sacerdote, candlestick, a otro a table of candelabro, showbread, and another otra priest, and mesa, another priest, otro and another sacerdote, candlestick, otro another candelabro y candlestick. otra cosa. And I turn around this way and I say, Y miro este lado. oh my God, there's a candlestick, there's a Ahí priest, and también there's a veo table show. un There's a candelabro, un candlestick. sacerdote, una mesa del pan. As he is, so are you. Así We como are eres. reflecting who he is. Estamos You are a reflejando quién él candlestick. es. You Tú are eres a un table of candelabro, eres showbread. una mesa You de are a pan. golden altar of Eres un incense. altar de incenso. You are the tabernacle Tú eres el tabernáculo of God. de Dios. As he is, Como Él es, so are we. somos nosotros. Now when this temple was made, Cuando este templo fue the hecho, floors, this was los pisos sand in the desert. eran The floors in the temple was made of gold. arena, pero el piso era hecho de oro. The edges of the wall, Las there was esquinas no seams. no había ninguna separación. The ceiling was 30 feet up in the air and it was 30 gold. pies, y era So también de when the oro. high priest was in there, Cuando el and he looked up, el sacerdote miraba arriba, there was a priest in the ceiling looking había down. un sacerdote en el cielo mirando para abajo. When he looked on the floor, Cuando miraron al he piso, looked down there and there was miró, a priest down había there también un looking up. sacerdote mirando para arriba. Where can I go if I take the wings of the morning? ¿Para dónde Or I puedo make ir? my bed down there? Si miro abajo, Doesn't matter. no God is importa. always with you. Dios está siempre contigo. Now you see why I teach the tabernacle. Por eso ves, por lo que It's an enseño el endless, tabernáculo. endlessness like those No tiene mirrors. fin, no It's tiene an endless fin. revelation. No, There's no end to it. es una revelación que no tiene fin. And in the book of Revelation, there En is el no libro more de la temple. Revelación no There hay is no templo. more tabernacle. No hay For the tabernáculo. Lamb God Porque is the Dios temple es el therein. templo. He is our temple. Él es nuestro templo. There'll be no more night. No va a haber más noches, No more tear, no more sorrow. no va a haber no más lágrimas, no más tristeza. So when David drew the blueprints, he made it a fortress. So, cuando David The hizo temple became a fortress. papel, él hizo como una fortaleza. This is why when you read some of his psalms, it said, Por my eso- Lord is my fortress. Por eso es que cuando My lees Lord is algunos my de high los salmos tower. dice The que Lord Dios God es mi is my fortaleza, buckler. mi He took the templo identity alto. of God and made it a military Él connotation to cogió it. la imagen de Dios y lo hizo como algo militar. So the temple was actually a fortress. So, era como una So when fortaleza, any el nation templo. came to attack Jerusalem, So, si they cualquier went behind the nación walls. venía a atacar When the a enemy breached the Israel, walls, they went venían. into the court. Entraban a una pared y después entraban a When una Rome corte. came to destroy the Cuando Roma temple, vino a destruir el the templo, Jews went into the temple. los judíos se Because it was a metieron fortress. dentro del templo porque el templo era una fortaleza. So in the descriptions in 1 King 1 through chapter 7 En la and 8, descripción de Primera de Reyes, Solomon describing Salomón describe the temple. el templo. In the temple, En el templo, this wall must probably be about 15 feet tall. esto es como 50 pies de alto. The temple in the Holy of Holies was 30 feet by 30 Y feet by 30 en feet. el templo era como 30 It was pies. double the dimensions of the tabernacle. Era doble So if it doble was de lo que 10 era el cubics tabernáculo. wide, it was 20 So, ahora cubits. fuimos de 10 a If 20. it was 10 cubics tall, Si it was era 20 10, cubits. ahora somos So the tabernacle, the 22. temple was 30 feet by 30 feet. El templo era de 30 por It doubled the 30. measurement. That meant that you could take 8 tabernacles Eso quiere decir que tú podías and put them poner inside the temple. 8 tabernáculos y ponerlos adentro del templo. What is the number 8?
¿Qué es lo que significa el nombre It's the de number of 8? new beginnings. Ajá. The temple is the new man. So, el templo es el nuevo hombre. The tabernacle was temporal. El tabernáculo the es el temple templo. was permanent. El templo era One is permanente. speaking of Jesus' mortality, Uno está hablando de la and the mortalidad de temple Jesús. speaks of Jesus' Y el immortality. templo está hablando de Jesús en inmortal. The temple was destroyed. El You know what templo that fue means? destruido. All the revelation of Toda la Jesus Christ, revelación de Jesucristo destroying death fueron and abolishing destruidos, death and bringing de to Jesús light y immortality volviendo a la has been inmortalidad. destroyed. Fueron destruidos. Did you hear what I said? ¿Oíste lo que dije? The type and shadow of the temple being destroyed, which represents Jesus' immortality. Que es la destrucción del templo que In representa the la story of the inmortalidad de Bible, Jesús the en la temple Biblia. was destroyed, El meaning templo fue all destruido, the revelations of immortality, significando que toda la Jesus revelación de Christ inmortalidad, abolishing death and bringing to Jesucristo light venciendo la life and muerte, trayendo la immortality luz y have la been libertad. stolen and Todo eso destroyed. ha sido destruido. But the temple was rebuilt. Pero el templo fue What's reconstruido. happening today Lo que está is pasando we hoy are rebuilding the es que temple estamos of God. We're reconstruyendo restoring el what the templo de Dios cankerworm and y the estamos palmerworm and the reconstruyendo caterpillar and the lo locust have que fue eaten. destruido. This is what's happening right now. Eso es lo que está pasando This ahora. is Bible Christian history happening in this Esto room. es la historia de la iglesia pasando en You don't este believe it, I cuarto. believe it. Tú no lo crees, pero yo lo creo. I know this message is not being preached Yo sé que across este mensaje no Christianity. no I está know siendo that. predicado. I've been studying this for 50 years. Yo he estudiado esto por 50 años. And I've heard I've studied almost all the doctrines of all the Ya he denominations. estudiado And todo. some non-denominations Yeah. have taken those doctrines and brought them into the non-denominational Y realm. han cambiado de denominación. And they're not preaching this. Y ya no están predicando esto. So in this temple, En este templo, David designed two David- giant cherubims made of olive trees about this tall. David diseñó dos querubines bien grandes, de hecho de un árbol. And this cherubim was En este 15 feet querubines tall. era 50 pies alto. One of his wings stretched out to the center of the Y temple. una de las alas se movía hasta el centro del And templo. his other wing stretched out to the wall. Y la otra ala hasta el otro lugar del templo. And this cherubim, Y este querubín, now the ark was here, el arca estaba and these aquí. two giant Y cherubim. estos dos gigantes His querubines. wing went across the center of the temple, So este venía, and so una de their las alas two wings venía touched hasta each acá, other right over the ark. hasta que las dos alas se tocaban arriba del arca. His other wing touched the wall. Y el otro Now tocaba remember, allá. the walls are 30 feet tall and they're made of gold and there's no Y seams. esto es 30 pies y hecho de oro, que no se tocaban. So when a person walks in here, Cuando alguien camina o he entra, looks at the wall mira las paredes and he looks at this wall, Y mira and esta there are pared. endless angels all touching their wings with y each other so cuando all the tú way entras, throughout ve eternity. todos estos ángeles tocándose hasta la You eternidad. getting that picture in your mind? Tienes esa He looks this way and it says, throughout the beginning, before the world was, angels Hay throughout ángeles eternity. en todo el tiempo. Each two cherubims, Todos los querubines, cada dos each querubines, two cherubims has their own ark underneath their wings. cada querubín tiene su arca debajo de sus alas. Do you see where I'm going? Now, because there's no silver sockets, Pero no hay Dividing this room from that room, dividiendo este cuarto de este it looks cuarto. like this floor Parece que este piso doesn't have a seam. no tiene una The división. gold is reflecting off the wall. It's La- reflecting that this floor Está reflejando el piso. is an endless floor. Parece que es un piso que no tiene fin. David wrote, "The Lord has brought me into a large room. Porque David escribió He que Dios has me set trajo my feet en in a large place." Dios me puso en un lugar grande. And that was before it was built. Y eso fue antes de que fuera hecho. He was getting el it by templo. revelation, and he would write the revelation estaba down. recibiendo la And then he revelación y la drew estaba the blueprints, escribiendo. and he handed it to Y his se la son. He said, pasó a "Son, Salomón. build it according to the pattern Y, I showed you. y le dijo, hijo, Don't diminish. hazlo, no lo Don't quites add. nada, hazlo según It's going to reveal a revelation. va a tener la revelación. When Jesus comes, Cuando Jesús he's going venga to look at these words Él and va a he's going to mirar translate estas it palabras as who he is. y las va a He transferir a lo is que an Él es. endless Él tabernacle. es un An tabernáculo que no eternal tiene fin, tabernacle. un eterno The tabernáculo. Lamb is the temple of God. Sí, el Cordero es el templo de Dios.
So now these two cherubims made of olive trees Y covered estos with fueron gold hechos de alabastro, de unos árboles de alabastro. had chariot wheels on them. Tenían unas ruedas. Wheels. Sí, ruedas. So now why would you put a cherubim made of olive tree, ¿Cómo vas a coger un 15 querubín feet que tall, son with all this 50 gold on top of hecho de it, este árbol and put wheels on y it? a ponerle ruedas? Because you want to move it. Porque los quieres mover. Well, you can't move it out of the Holy of No Holies. lo puedes mover del Because lugar there were santo, doors. santo, porque It había wasn't puertas. just a veil, there was a door now. Había una puerta además del velo. So the only reason you're putting wheels on it is because you want to move it. La única razón por la que Well, why would pones you move it? ruedas es porque los quieres Because mover. there's something underneath it. ¿Por qué los quieres mover? Porque Well, hay algo what's underneath debajo. it? ¿Qué es lo que hay debajo? Mount Moriah. El Monte Mora. So when the Jewish people found out that Nebuchadnezzar was going to come to destroy the So, temple, cuando el pueblo descubrió que Nabucodonosor venía a They destruir followed el the templo, instructions of ellos David. siguieron las instrucciones de they David, moved the cherubim, took movieron the los ark down cherubines into the y mountain, cogieron el arca y lo escondieron en and el it's hid in monte. the caves Y dicen que está escondido under Mount Moriah en where el the monte temple was built, que es donde el where templo fue Abraham escondido. offered up Isaac. Now when Nebuchadnezzar came to destroy, So, cuando the Nabucodonosor temple, vino a destruir el templo, Nebuchadnezzar made a list of everything, an inventory él list hizo un of inventario everything he took. de todo lo que cogió The ark is not listed. y el arca no estará ahí. 70 years later, Cyrus 70 años después, sí, overcomes Babylon, lo the cogió Medes a and the Babilonia Persians, contra los persas. and he set Ezra and dijo, Nehemiah to go back to Jerusalem to rebuild the temple. Quiere volver a Jerusalén a reconstruir el templo. The ark never left Babylon because the ark never went to El Babylon. arca nunca dejó. So where did it go? ¿Dónde fue? My evidence points that it's Mi still in evidencia Jerusalem, dice que todavía está for en the glory of Jerusalén. God has Para la not gloria de departed. Dios está ahí. Because David knew Porque David if the sabía. ark is taken, they can destroy the temple, but if the ark is not Porque taken, David sabía God que would podían not leave destruir, pero si el arca no lo cogían, Dios estaba. So now let's take and move that to the New Testament. We'll close with Ahora that. vamos a movernos That was one question. al Nuevo Testamento. Santo Jesus. That was one question. God has placed a new spirit in you. It's called the Ark of the Covenant. So, Dios ha puesto un nuevo pacto contigo, que es el pacto. Tablets are written on your heart. Que los mandamientos están escritos en tu corazón. It's not going to be moved. No va a ser movido. Heaven and earth shall be shaken. El cielo y la tierra pueden ser removidas. And the only thing Y lo único que va a permanecer shaken. no puede we ser movido. receiving a kingdom Nosotros that recibiendo cannot be moved. el reino que no va a ser Your movido. born again experience will never be erased. Tú haber It is nacido de written in the nuevo, Lamb's Book of eso Life. nunca va a ser You are removido. the people of Tú God. eres la gente de Dios. And that will never change. Y eso nunca va a cambiar. And we'll close with that. Y cerramos con eso. Amen. Amén. Come, Pastor. Pastor. Wow, amazing. ¿Alguien recibió algo? Somebody receive anything today? Wow. Wow. ¿Alguien puede decir wow? And somebody say, wow. 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 Thanks God we just had one question. Gracias a Dios que solo tuvimos una pregunta. That was an amazing answer, isn't it? Eso fue una Unbelievable. respuesta Thank you. maravillosa. Interesting. Muy Okay. interesante. Nos ponemos en pie. Can you stand Amén. Vamos a despedirnos. And we're going to pray and be departed. Mañana Tomorrow, véngase dispuesto Come. con el uniforme with de your sacerdote. uniform of priest, Usted es hijo de Dios. you are a son of God. Usted tiene una identidad You de have an Dios. identity of God. Usted hijo de Dios. You are a son of God. Amén. Así que venga con esa actitud mañana para acá. Come with the attitude tomorrow. Invite a alguien Invite somebody. porque yo quiero, Because I yo want, tengo la expectativa I have the expectation que cuando salgan esas tablas del pacto, that when those tables, ajá, Mhm. va a haber un impacto aquí tremendo. it's going to be an impact. Amén. ¿Cuántos están orando por eso? Yo How estoy many orando. of you are praying for Toda that? la tarde vamos a estar orando. Amén. We're going Por to be eso. praying about it. Ocurra algo aquí, So something que will Dios le happen. dé fuerzas nuevas That God will give you new strength. al doctor To- Tony que To está aquí. Dr. Tony Y también saludos a to a su hijo and his y a su son, hermana que está por allí, his sister, que and han the venido grandson a that bendecirnos. they have come to bless us. Amén. Cuando oremos, When we pray, nos despedimos, pero usted tiene una ofrenda
But if you have your tráigala offering, aquí, just bring amén. your offering, Venga y dé una ofrenda al Señor. give an offering to Y God. a los que están online pueden ofrendar And if también you're online, you can also do so. a través del Through ccob.cc. CCOB.cc. Amén. ccob.cc. CCOB.cc. Y allí nos ayudan a seguir hacia adelante en esta bella labor. So we can keep moving forward. Amén. Nos vamos. Okay, we're ready. Oramos. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús, Dios mío, por esta bella mañana y tarde que hemos invertido en tu iglesia, en el conocimiento de tu palabra, Dios mío. Gracias por el doctor Tudela, por su familia, quienes están aquí, Señor amado, que han venido a bendecirnos y abrir en nosotros una revelación nueva de tu palabra. También a despertar hambre, Dios mío, del conocimiento de tu palabra. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que todo lo que hemos escuchado y recibido, que lo grabes bien adentro en nuestro corazón, en nuestra alma, y que lo empecemos a poner en práctica y a confesar con nuestra boca quiénes somos en ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, te pedimos tu bendición al salir de esta casa, que el resto de esta tarde sea de bendición, que la noche sea de bendición y que mañana tengamos aquí, Dios mío, una celebración extraordinaria, Señor amado, en la alabanza, en la adoración y en la revelación de tu palabra. Con esta réplica del arca en medio nuestro debiéramos hacer una fiesta como nunca antes. Pedimos, Dios mío, tu bendición en la salida y en la entrada, y que tú le remuneres las fuerzas, Dios mío, a tu hijo, Señor amado, este hombre que ha dedicado años estudiando, pidiendo revelación para dárnosla, Señor amado, a nosotros, a tu iglesia. Te pido que le bendigas, Señor amado, y danos, Dios mío, en el nombre de Jesús, a nosotros el cuidado de mantener esa revelación intacta en nuestros corazones. Dándote gracias por esta bendición, en el nombre de Jesús nos vamos. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesucristo. Levanta tu mano al cielo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Vete con esa va por ahí. No dejes que nadie te la quite. Amén. Pueden dar las ofrendas y nos vamos en el nombre de Jesús. Bendición. Hola, este es el pastor Ángel Maestre del Centro Cristiano Oasis de Bendición, localizado en el 3265 de la Deansbridge Road en la hermosa ciudad de Augusta. Solamente para invitarte a que vengas a uno de nuestros servicios los domingos a las 11 de la mañana, donde la gloria de Dios se moverá, cambiando vidas y bendiciendo familias. Ven, acompáñanos en una de nuestras reuniones y te prometemos que no saldrás igual. Te esperamos. Yeah.